O sea, soy un fan del dinamismo y de la participación espontánea de todo el que quiera. Con lo cual, todo el que esté escuchando y se plantee si interrumpir o no interrumpir, interrumpir. Así que la idea es que sí, es preferible y en todo caso, bueno, pues como mi experiencia también me dice que lo más frecuente es que haya menor participación cuando alguien suelta el rollo, véase yo, lo más probable es que quede todo para el final. Pero en todo caso, animo a todo el que esté escuchando a que participe en el momento que le dé la gana y con tranquilidad, o sea, con espontaneidad y alegría. Muy bien. Muy bien. Levantad la mano si queréis preguntar algo en cualquier momento y me acerco yo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que si os parece bien, hemos dado un plazo de 5 minutos para que venga, se conecte la gente. Si os parece bien, damos por inaugurada la jornada de hoy del programa Ideas 2.0, en el cual, pues como hemos hecho en otras ocasiones en este mismo curso, pues vamos a tener un profesional, en este caso Antonio Burgueño, que nos trasladará pues, sus conocimientos acerca de su experiencia en este caso sobre la economía circular en el sector de la construcción. Antonio Burgueño es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en gestión integral geográfica, el GIS, máster también en obra civil. Es geográfica, efectivamente. Máster en obra civil, doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es director de sostenibilidad en la empresa FCC Construcción y es responsable de los departamentos de calidad, de medio ambiente, responsabilidad social corporativa, innovación, planificación técnica y auditorías de la misma empresa. Por lo tanto, como he dicho ya, es un privilegio tener a Antonio que pueda dedicarnos su tiempo, su valioso tiempo, para transmitirnos sus conocimientos. Y sin más, te cedo la palabra. Insisto en los agradecimientos, Antonio. Cuando quieras puedes presentar tus diapositivas y el auditorio es todo tuyo. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias a vosotros, a ti por la presentación y a la universidad por invitarme. Yo estoy encantado, sabéis que es una escuela con la que tengo una especial relación desde siempre y me es muy grato dirigirme a vosotros y que podamos vernos, interactuar en la medida de lo posible y contaros algunas de las cosas que quizá puedan seros útiles o que de la experiencia pues en este mundo que está cambiando tan deprisa. Siempre hemos dicho que estaban cambiando deprisa las cosas y que los tiempos eran unos tiempos rápidos, pero bueno, pues no hay más que vernos donde estamos. Nada más que eso, vernos solo podemos vernos porque lo más que tenemos es la pantalla para darnos cuenta de que al final hay poco atado y no tenemos más remedio que aprender a adaptarnos necesariamente a los tiempos que constantemente fluyen y nos sorprenden, ¿no? En esta línea es en la que va un poco mi charla, en la línea de que tenemos que adaptarnos a algo que va muy deprisa y que para adaptarse lo que hay que hacer es primero, de alguna manera, posicionarse, ver qué es lo que está pasando, qué pasa en nuestro mundo, qué pasa a nuestro alrededor y luego tomar una serie de decisiones. La gobernanza, en definitiva, es analizar, tomar decisiones y llevarlas a cabo, y una buena gobernanza es lo que de alguna manera nos tiene que garantizar una supervivencia. Tenemos que ser capaces de analizar, ver qué pasa y tomar esas decisiones que a veces no es fácil, pero que también bien pensadas vemos y vamos a darnos cuenta, es algo que voy a intentar transmitir, no solamente son necesarias, no solamente suponen una estrategia de supervivencia, sino que hasta son rentables. O sea, que las cosas bien hechas no solo tenemos que sacrificarnos, no solo no tenemos solo que sacrificarnos para conseguirlas, sino que producen una rentabilidad que también es bueno considerar. Muchas veces la resistencia al cambio, la resistencia a las cosas nuevas, a hacer las cosas de una manera diferente a como se han hecho tradicionalmente, nos frenan muchas mejoras o muchas oportunidades que debemos tener en cuenta. Y en esta línea va el tema de la circularidad en la construcción, de la economía circular. Voy a compartir una presentación, si sé hacerlo y no lío demasiado la cosa, vamos a ver. Decidme si se ve la presentación.
De momento no. Ahí está, perfectamente. Sí. Sí. Vale. Muy bien, pues vamos a hablar vamos a hablar aparentemente de los residuos y os contaré luego al final, por eso aparece como subtítulo ahí en azul en la palabra, o bueno, las dos palabras, residuo cero, porque es una experiencia particular y específica que en FDC Construcción hemos hecho con respecto a los residuos, pero la charla no va de los residuos, va de la economía circular, que es algo mucho más amplio, aunque evidentemente, y yo creo que la percepción más generalizada es la de que vamos a intentar generar la menor cantidad de residuos y vamos a intentar aprovecharlo lo más que podamos. Vamos a ir de lo lineal a lo circular. Economía circular habla de la circularidad precisamente contraponiéndolo a una economía que pasaba de obtener los recursos y utilizarlos a desprenderse de ellos, tirarlos, y como sigo necesitando recursos, me vuelvo al principio y vuelvo a obtener recursos que utilizo y bueno, de los que me desprendo, y al final pues vamos gastando, digamos, los recursos del planeta, que evidentemente, lo sabemos, no son ilimitados y estamos consumiendo, también lo sabemos, muy por encima de nuestras capacidades. Estamos consumiendo más allá de lo que el planeta es capaz de producir para nosotros. La segunda etapa de la economía lineal, pasamos a la economía del reciclaje. La segunda etapa es una economía en la que nos damos poco cuenta de esto y pensamos que, bueno, pues, ¿y por qué vamos a tener que tirarlo todo? Porque, bueno, pues si cabe la posibilidad de reutilizar algunas cosas, vamos a ver si nos apañamos un poco y conseguimos reciclar. Es un gran paso hacia adelante. Pero no es suficiente. Al menos no lo hacemos con la suficiente eficacia, no somos suficientemente solventes en el reciclaje como para conseguir que lo que consumimos esté por debajo de lo que el planeta produce para nosotros. Pero además es que hay un concepto bueno, pensando un poquito, parece quizá como de lo más razonable, y es que las cosas que utilizamos probablemente pueden volver a utilizarse y las que no pueden volver a utilizarse pueden reciclarse, y las que no pueden reciclarse se pueden aprovechar de otro modo, aunque sea con valorización energética, y lo que tenemos al final es un montón de inputs de los que a veces, no hay más remedio, sobra algo, pero que podría no sobrar nada. Hay, bueno, pues experiencias en ese sentido, pues personales, hay experiencias deportivas, no sé si conocéis a una mujer que se llamaba Ellen MacArthur. Esta es una regatista que en un momento dado, bueno, pues decidió dar la vuelta al mundo en el menor tiempo posible, y de hecho consiguió el récord. En el 2005 le arrebató el récord a un francés que se lo volvió a arrebatar a su vez en el 2008. Es una mujer que cogió un barco y empezó a dar la vuelta al mundo, sin auxilio de tercero, exterior, sin ayuda de fuera, y bueno, pues te montas en una embarcación y empiezas a enfrentarte, bueno, pues aparte de lo que es la soledad y el esfuerzo, aparte de lo que son las olas de 20 metros y aparte de todo esto, te empiezas a enfrentar con una situación en la que pues no hay muchos sitios de donde coger cosas, y las cosas que te sobran, más vale no tirarlas porque acaso puedas volver a utilizarlas. A esta mujer en esta experiencia, bueno, pues como que se iluminó y adquirió una conciencia de que es posible volver a utilizar todo aquello que de alguna manera parece que ya está obsoleto. Es posible que las cosas valgan más allá de lo que inicialmente parece que nos vale. Esto es un poco el concepto de economía circular. Vamos a ver si somos capaces de todo aquello que utilizamos, volver a utilizarlo, mantenerlo en servicio tanto tiempo como podamos, intentar que las cosas no se salgan de esa línea de producción en la que obteníamos materias primas, obteníamos a partir de una serie de fuentes de energía, fabricábamos, distribuíamos, llevábamos al lugar donde teníamos que utilizarlo, utilizábamos el producto, el servicio, utilizábamos los materiales para construir, y en un momento dado pues las cosas dejaban de servir y las llevábamos al vertedero, no sobraban. Vamos a pensar en la posibilidad de que en lugar de llevarlas al vertedero, las volvamos a meter en el circuito, vamos a meterlos de nuevo en el ciclo productivo y vamos a ver qué es lo que pasa. Y una cosa que pasa evidente es que la cantidad de materias primas y la cantidad de energía van a reducirse,
Pero cuando hablamos de economía circular, hablamos de algo más que de esas materias que vamos a utilizar o no vamos a utilizar, de esos residuos que vamos a generar o no vamos a generar, sino que hablamos de muchas cosas, y aquí en este dibujito tan tonto pues ya se ve pues la fábrica, el humo, el transporte, ya se ve que estamos hablando de más componentes, de que cuando hablamos de economía circular no hablamos de residuos y no hablamos de recursos, hablamos de contaminación, hablamos de emisión de gases de efecto invernadero, hablamos de agua que se consume en el producto, en la fabricación de los materiales tal y como los vamos a utilizar, residuos orgánicos, inorgánicos, impacto sobre la naturaleza, impacto en los grupos de interés en los que nos rodean. Es decir, la economía circular es algo más que simplemente residuos y recursos. Es claramente el círculo que hace que cierra la salida de los residuos y la vuelve hacia los recursos, pero es algo más. Entonces, ¿qué es economía circular? Pues no está demasiado claro, porque es que hay tantas componentes de tantas cosas que bueno, pues ¿cómo definimos economía circular? ¿Qué definición, digamos, estándar u oficial podemos encontrar? Pues con todo lo que se ha hablado de economía circular, la primera definición que aparece de economía circular aparece, y puede sorprender, aparece en el recientísimo reglamento de finanzas sostenibles. El reglamento de finanzas sostenibles es un reglamento que habla pues eso, de finanzas sostenibles, pero no perdamos de vista que economía circular, que hablamos de residuos y recursos, tiene dos palabras, y esas dos palabras, de las dos, resulta que una es economía. Es decir, que en el tema de economía circular pesa muchísimo la componente económica. O sea, no es sorprendente realmente que sea el reglamento de finanzas sostenibles el que define la economía circular, porque hay una componente económica fundamental en todo esto. Una componente económica que significa vamos a ser sostenibles en qué invertimos, en dónde metemos el dinero, pero vamos a ser sostenibles también en cómo recuperamos el dinero. Recordemos que la sostenibilidad, en definitiva, es un equilibrio entre tres componentes: la social, la ambiental y la económica. Hace falta que ambientalmente no nos carguemos el planeta. Hace falta que no convirtamos la tierra en un vertedero. Hace falta que los recursos sigan estando ahí y las generaciones venideras también puedan disfrutar de ellos. Componente ambiental, clara. La componente social, hace falta que esto sea cuidando a las personas. Estamos en una sociedad en la que lo hacemos nosotros y para nosotros. Y eso significa también, desde un punto de vista egoísta, cuidar la naturaleza, porque la cuidamos para nosotros. En el fondo, realmente, la motivación casi es la misma. O sea, no importa. Realmente, ¿qué más da que cuidemos el planeta por sí o por nosotros? Puede que haya quien diga que sí que importa. Es lo que la Iglesia Católica hablaba de cuando el perdón de los pecados. No sé si vosotros, como sois jóvenes, ya no habéis estudiado tanto del catecismo, pero había dos maneras de salvarse o del dolor de los pecados. Podía ser por atrición y por contrición. Una era porque te arrepentías mucho de haber hecho las cosas porque, bueno, pues porque querías mucho a Dios y esas cosas, y otra era porque tenías miedo a al infierno, a que te castigasen por haber sido malo. Bueno, ese tipo de tonterías. Pues esto es algo parecido. Realmente, bueno, lo que importa es que el efecto sea el mismo, que cuidemos el planeta. Porque lo quiero para mí y para mis hijos, porque quiero un planeta que sea algo de lo que podamos disfrutar, bien. ¿Por qué no? Porque amo altruistamente lo que es la naturaleza y el universo y el entorno y el cosmos y algo armónico, y porque me gusta y porque creo que es bueno, por lo que sea, de acuerdo, pero se trata de cuidar los componentes social y ambiental, pero también la económica. Hablaba de la sostenibilidad y las tres componentes, las tres patas. La tercera es la económica. Tiene que ser rentable, tiene que ser económicamente viable al menos. Y tiene que ser viable porque si no lo es, por mucho que seamos muy naturalistas y ecologistas, por mucho que seamos muy socialmente concienciados y por mucho que queramos que la participación pública sea relevante y que tenga su papel, y por mucho que queramos, si no es económicamente sostenible, va a durar poco. No vamos a poder ir mucho más adelante. Es necesario equilibrar las tres componentes. No es cualquiera de las tres predominantes sobre las otras dos, sino que hace falta un equilibrio claro. Entonces hablamos de economía circular y hablamos de economía. Y el reglamento define economía circular, como veis ahí, como un sistema económico, lo define como un sistema económico, ¿no? Un sistema económico en el que el valor de los productos, materiales y demás recursos de la economía dura el mayor tiempo posible. Es decir, un bien que tenemos, debemos estirarlo en el tiempo tanto como seamos capaces.
dar el mayor ciclo de vida, hacer que sea el ciclo de vida lo más largo posible para que no sea necesario reponer ese móvil que ahora resulta que ha salido el nuevo y entonces el viejo que funciona perfectamente lo desecho. No, es que las cosas sean tan largas como sea posible. Y eso significa, tiene matices, evidentemente. Hay que potenciar un uso eficiente en la producción y el consumo, reduciendo de este modo el impacto medioambiental de su uso. Otro término importante, no es solamente residuos y recursos, impacto medioambiental de carácter global. Y reduciendo al mínimo los residuos y la liberación de sustancias peligrosas en todas las fases del ciclo de vida. En su caso, mediante la aplicación de la jerarquía de residuos. Esta es la primera definición que encontramos, digamos, de carácter legal, de carácter normativo, de economía circular. Y es tan reciente como del año pasado. Es de hace nada. E insisto, no debe sorprendernos que aparezca en un reglamento, y un reglamento de finanzas sostenibles. ¿Hay algo de lo que no sé si os han hablado? Imagino que sí, porque llevamos una serie de charlas pues eso, sobre sostenibilidad y sobre esta es economía circular, pero otras son pues tal vez finanzas sostenibles, tal vez taxonomía, tal vez recuperación, seguramente cambio climático, seguramente habréis hablado un montón de cosas y seguramente os habrán hablado algo sobre la taxonomía. La taxonomía, que es una manera de meter en el circuito de las decisiones los criterios sociales, ambientales y económicos. La taxonomía, que ahora mismo está aprobada de momento a nivel europeo, el reglamento sobre la taxonomía habla solo de una taxonomía ambiental. Es verdad que la parte ambiental la tenemos como más pillada. Es una cosa que desde más tiempo venimos considerando ordenada y normativamente. Tenemos desde hace un montón de tiempo los estudios de impacto ambiental, desde hace un montón de tiempo el informe ambiental integrado, o tenemos un montón de temas que ambientalmente está muy claro. Tenemos a nivel de productos las declaraciones ambientales de producto, tenemos ambiental, digamos que se ha estudiado bastante. No digo que se haga todo y sistemáticamente muy bien, pero como que es más conocido. Por eso ha sido más fácil sacar una taxonomía ambiental. Se está trabajando ahora en una taxonomía social. Al menos hay un mandato de la Comisión para que se desarrolle un reglamento de taxonomía social, pero está todavía en mantillas, esperando, y además con muchos problemas para ver qué sale y por dónde sale. Y un tercer posible listado taxonómico sería no sé si habéis oído hablar del ESG, Environmental, Social and Governance. Entonces, la G, la de gobernanza. Una taxonomía de gobernanza podría llegar a salir, se habla de ella, pero también podría no llegar a salir nunca, porque la gobernanza de algún modo es considerar la parte social y ambiental en tus decisiones, ¿no? ¿Y qué es la taxonomía? Pues la taxonomía es una especie de truco, una especie de cuaderno, una guía para que los decisores, los actores del mercado financiero tomen decisiones, para que sepan a qué atenderse, para que tengan un criterio a la hora de invertir, a la hora de financiar una determinada actividad. Se trata de poco menos, no, voy a simplificar, pero poco menos que un listado de cosas buenas y cosas malas. ¿Qué cosas sí tienen sentido? ¿Qué cosas sí conviene financiar? ¿Dónde metemos el dinero? ¿Qué construimos? ¿Qué no construimos? Hablamos ahora de la construcción, estamos aquí en la Escuela de Caminos. ¿Qué cosas sí tienen sentido y qué cosas es mejor no potenciar? Y si las potencias, es decir, si inviertes en ellas, si pones un dinero para financiar una determinada actividad que no está en esta taxonomía que originalmente es la lista de cosas buenas, pues tendrás que justificarlo. A lo mejor hay que hacerlo. A lo mejor hay cosas que, bueno, pues no todo es exactamente como querríamos y, bueno, pues, pero justifícalo. ¿Por qué lo haces? Cuidado, no es adelante, ya está, me parece que es bien, que está bien, que esto es rentable. No, vamos a pensarlo. Entonces lo que hace una lista de actividades económicas que, bueno, pues que contribuyen a mitigar o adaptarnos al cambio climático, hace una lista o unas características de actividades que, pues como esta que aparece aquí en la pantalla, de actividades económicas que contribuyen de forma sustancial a la transición hacia una economía circular. Y dice una serie de recursos, una serie de ideas que la actividad debe de alguna manera cumplir, y no es tan sencillo como decía un listado, no, pues hay que justificar ese listado, hay que decir, bueno, pues la actividad, lo que yo propongo, abrir un túnel aquí o unir esta península con eso grande, mediante un puente, esto
contribuye de forma sustancial a la transición hacia una economía circular porque, y entonces digo, porque, bueno, pues sigue cualquiera de esos criterios que aparecen ahí. Porque bien, o bien porque use los recursos naturales de una manera eficiente, o bien porque reduzca el uso de materias primas o aumente el uso de subproductos y de materias primas secundarias, utilice materiales reciclados, o bien porque aporte o emplee en el proceso del que estamos hablando o en la cosa que estemos comprando medidas de eficiencia energética o de eficiencia en el uso de recursos. Bueno, pues entonces vemos lo que hacemos y justificamos si eso es así o no. Y hay veces que no se puede justificar y hay veces que es muy claro y que de hecho, bueno, pues construir una depuradora, ¿en qué medida contribuye a que las aguas estén limpias? Pues es verdad que gasto agua a la hora de construirlo, pero luego voy a tener un resultado que mejora claramente el resultado inicial sin la instalación que quiera que construya. Si la economía, si la actividad aumenta la durabilidad, la reparabilidad o las posibilidades de actualización o reutilización, de los productos. Es decir, bueno, esto claro, efectivamente, casi todo esto, el impacto, casi todo, la mayor parte es muy diseñable o muy optimizable en la primera etapa, en la etapa del diseño, cuando estamos pensando en algo. Cuando estamos pensando en algo, es cuando podemos introducir aquellas medidas que tienen una mayor eficacia, donde vamos a poder conseguir los mejores resultados. Una vez que ya está diseñado, a la hora de construir también podemos hacer cosas, también podemos optimizar recursos, también podemos optimizar procesos y obtener los mejores resultados dentro de las limitaciones que un mal diseño puede imponernos. Pero es en la parte de diseño donde más cosas vamos a ser capaces de hacer. Y hablamos de durabilidad, las cosas tienen que durar, no puede ser que se haga con la famosísima obsolescencia programada, no estamos hablando de eso, estamos hablando exactamente de lo contrario, pero además de que no se programa que en un momento dado la batería se vaya a gastar o el ordenador se vaya a romper, tiene que ser lo más reparable posible, es decir, que conseguirá más puntos, estará más cerca de ser considerada una actividad que contribuye a la economía circular en la medida en que está compuesta, por ejemplo, a base de componentes que son fácilmente sustituibles o reparables, o no hace falta tirarlo todo porque se me haya estropeado alguna parte, sino puedo o arreglarla o sustituirla y mantener el conjunto en la mayor medida posible. Más criterios, aumentar la reciclabilidad o que sea posible sustituir los productos y materiales no reciclables o su menor utilización durante las actividades de diseño y fabricación. Siempre, si fijáis, siempre la parte de diseño y fabricación son las primeras y las principales. El uso es también fundamental, un buen uso de cualquier cosa, de las infraestructuras, de los edificios, con el libro de uso del edificio, con los criterios que se les aporta a los usuarios, a los propietarios de las viviendas, a los gestores de las infraestructuras, esos criterios que se les da cada vez con mayor medida, en algunas ocasiones por ley, otras simplemente como, bueno, pues con todas estas nuevas tecnologías gemelo digital y con todas las posibilidades de gestión y de mantenimiento y explotación de las infraestructuras a través del gemelo virtual, el gemelo digital que pueden tener o a través de criterios, siempre van en esa línea y siempre contribuyen a que sean consideradas así. Que se reduzca de forma sustancial el contenido de sustancias peligrosas, también otro criterio de los claros. Prolongar el uso de los productos, también hemos dicho, por medio de la reutilización, el diseño para su durabilidad, nuevas orientaciones, el desmontaje, actualizaciones, reparación y uso compartido. Más, aumentar el uso de materias primas secundarias. No me voy a enrollar. Esta es la parte de, aquí hay siempre que nos enfrentamos con la legislación, con los abogados, nos encontramos mucho texto, ¿no? Bueno, pues no queda más remedio en todo caso, muchas veces que al menos echarle un vistazo, pero voy a ir un poquito más deprisa en esta parte, si queréis. Todo aquello que aumente el uso de materias primas secundarias, todo aquello que prevenga o reduzca la generación de residuos, especialmente de la extracción de minerales y los residuos de la construcción y demolición de edificios o cualquier otra cosa. Pero bueno, es que los edificios al final es sorprendente, pero cuando hablan de la construcción en general es muy fácil que se esté hablando de la construcción de edificios. En inglés incluso, como sabéis, la palabra es building. To build es construir, pero también building es un edificio. Entonces, de hecho, en muchas de las normas, en muchos de los desarrollos normativos que se han hecho y se están haciendo en Europa y en el mundo, en CEN y en ISO, la introducción o la participación de los ingenieros civiles o de la parte de obra civil o de las grandes infraestructuras
es mucho más reciente. De las herramientas que seguramente conocéis en cuanto a evaluación de sostenibilidad, tal vez no, pero que son más famosas, pues seguro que os suena el BREEAM y os suena el LEED como dos herramientas o dos criterios son esquemas de certificación y evaluación de la sostenibilidad, pero son para edificación solamente. Las de obra civil, mucho más recientes y muchísimo menos en difundidas, que además son de alguna manera gemelas o al menos hermanas de estas dos famosas de edificación, pues del BREEAM, que el BREEAM sí que suena, parece que todo el mundo, a lo mejor, depende del mundo en que está, uno cree que todo el mundo, pero ya sé que no todo el mundo. El BREEAM pero es muy famosa. Para edificación, bueno, pues la hermana del BREEAM es SEEQUAL. SEEQUAL es más probable que a pocos de vosotros os suene, y es la herramienta de evaluación de la sostenibilidad británica de infraestructuras. Y la hermana del LEED, que el LEED también es posible que os suene en cuanto a edificación, porque hay muchos edificios que tienen el sello LEED a la entrada, como bueno, pues han conseguido el platino o el oro, o lo que quiera que sea en LEED. Pues el de su hermano de infraestructuras se llama Envision. No sé si os sonará. Es posible que ahora se esté dando o se esté acercando, pero es una cosa relativamente reciente, o si queréis, no tan reciente, porque es verdad que lleva un tiempo, pero muy, muy poco difundida y poco conocida y poco utilizada. Es decir, la obra civil siempre es como el hermano pequeño o el hermano despreciado o no considerado, al menos en todos estos temas de evaluación de sostenibilidad. Pero bueno, es una pequeña digresión. Volvemos. Aquellas actividades que reduzcan al mínimo la incineración y eviten el vertido de los residuos. Esto veréis que la incineración es indeseable, pero en todo caso, y bien hecha naturalmente, es muy preferible al vertido de residuos. La eliminación es el último de los, en la jerarquía de gestión de residuos, es el último recurso, es el que debería intentar evitarse siempre que sea posible. Cuando permita directamente a otras actividades realizar una contribución sustancial a uno o varios objetivos medioambientales. Bueno, pues una serie de criterios que veis que son los que sí. ¿Cuáles no? O sea, ¿cuáles directamente cuando quieres denostar o cuando quieres hacer que algo no vaya hacia adelante, o qué cosas te van a mirar para ver que no puede ser considerado, o al menos no considerado favorablemente a la hora de invertir, a la hora de establecer un proyecto financiero? Pues aquellas actividades que causan un perjuicio significativo a la economía circular, y son las que son ineficientes en el uso de materiales o el uso directo o indirecto de recursos naturales, pero que aumentan de manera significativa la generación de residuos, la incineración o la eliminación de residuos, y la eliminación de residuos a largo plazo que pueda causar un perjuicio significativo para el medio ambiente. Es decir, aquello que estamos hablando de economía circular. La taxonomía es mucho más amplia y habla de muchas más cosas, pero hablamos mucho de energía y tal, pero hablamos ahora mismo de economía circular. Bueno, estos son los tres sencillos criterios que se manejan a la hora de financiar o no financiar, de considerar o no considerar cuando una entidad financiera, cuando un banco financia una determinada infraestructura, cuando el Banco Mundial, cuando el Banco Europeo financia una determinada estructura, ahora tiene la obligación de informar, conforme a estos criterios taxonómicos, qué es lo que están haciendo, qué están financiando y por qué están financiando esto. Y si se saltan algo de esto, justificar por qué, pese a que algo de esto no se puede cumplir, o pese a que no tienen algún criterio que les meta en la lista de los buenos, entre comillas, lo van a financiar de todas maneras. Es decir, es cumplir o justificar, que es un poco, de alguna manera, el criterio de todo este mundo de la sostenibilidad, muchas veces tan subjetivo, aunque está empezando a perder componentes de subjetividad y está empezando a objetivarse y a ser algo más claro. Bueno, vamos entonces ya, visto un poco la parte más legal y más rollo, bueno, no sé si será más rollo, no, pero en todo caso es la parte más digamos, normativa. Vamos a hablar ahora ya un poco de cosas concretas, de cosas que se tocan. Pensando en el mundo, en las cosas que están ahí fuera, y pensando en los materiales que manejamos, resulta que de los materiales que hay 8 que son responsables, esos 8, del 20% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, del 95% del uso del agua y del 88% del uso del suelo. Estos 8 materiales son los que veis ahí abajo: acero, aluminio, plástico, cemento, vidrio, madera, cultivos primarios y ganado.
no son exactamente materiales todos, pero bueno, estos son las 8 actividades y los 8 materiales de los que hablamos. Bueno, no hay más que ver la lista para ver que de alguna manera nos toca, ¿no? O sea, que los ingenieros de caminos, los constructores, el mundo de la construcción, como que sí que está algo afectada, o sea, como sí que parece que sí que tiene algo que ver con nosotros. De hecho, la estrategia española de economía circular, que se aprobó el año pasado, que se aprobó en junio del año pasado, establece 6 sectores prioritarios, que son los que aparecen ahí. Casualmente empieza por uno que empieza por C y que sigue con ONS y acaba en producción. O sea, que casualmente nos toca. Construcción es uno de los sectores prioritarios. Es un sector en el que se puede hacer mucho para reducir los impactos de la actividad del sector. Y hablamos de impactos y estamos hablando, recordad que, bueno, pues hemos dicho, vamos a hablar hoy de economía circular. Bueno, de hecho es la estrategia española de economía circular. Pero fijaos que cuando hablemos de la estrategia española de economía circular no vamos a hablar, y lo decía desde el principio, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, solo de materiales y residuos. No se trata de eso solo, no es solo cerrar el círculo. Circular es muy gráfico, es muy bueno. Algo es circular, algo que vuelve sobre sí mismo, algo que no deja salir cosas, bueno, estupendo, está muy bien, pero es mucho, mucho más. De hecho, la Estrategia Española de Economía Circular establece una serie de principios generales. Y fijaos qué curioso, no hay más que ver el listado de los principios generales que aparecen no en la Estrategia Española de Sostenibilidad, no, de Economía Circular. Pues estos son los principios. No son, bueno, no voy a generar residuos, naturalmente, los residuos, pues, cuanto menos mejor, pero los principios que rigen la Estrategia Española de Economía Circular son: con carácter global, protección y mejora del medio ambiente, acción preventiva, bueno, podría ampliarse a cualquier cosa, descarbonización de la economía, el cambio climático, el CO2, es parte de la estrategia, de lo que hay que perseguir cuando se plantea economía circular. Principio básico y ya bastante antiguo y generalizado, de quien contamina paga. Protección de la salud, racionalización y eficiencia. Es verdad que son principios muy generales, pero quiero que veáis precisamente eso, la generalidad y cómo se abre el abanico cuando hablamos de economía circular, cómo se abre hacia todo. Cooperación y coordinación entre las administraciones públicas, el famoso objetivo 17 de los ODS. Desarrollo sostenible. Bueno, es que más grande que eso no puede ser, ¿no? Solidaridad entre personas y territorios, integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones, mejora de la competitividad de la economía y generación de empleo circular. Es decir, la economía circular es, digo, he hecho empleo circular, me parece, empleo de calidad, quería decir. Economía circular es un poco ver la realidad y ver nuestra actividad con unos ojos mucho más abiertos y mucho más amplios y mucho más globales y mucho más generalistas. La Estrategia Española de Economía Circular establece una serie de objetivos cuantitativos, es decir, hay unos principios generales, ya hemos hablado de ellos, y es algo tan grande como pues cuidar el medio ambiente y ser sostenibles, pero concreta. Y en la concreción de los objetivos establece para el año 2030, y 2030 está aquí ya, 2030 está a la vuelta de la esquina, es pasado mañana. Y no son objetivos precisamente fáciles y laxos, es una cosa, son objetivos ambiciosos. Establece como objetivos reducir en un 30% el consumo de materiales. Establece naturalmente unos baremos, unos puntos de partida. Antonio, perdona, te han quitado el micrófono, no sé. Ah, vale, sí, no, he sido yo. ¿Dónde me había quedado? Estaba dando una introducción. Muchas gracias por la invitación. No sé dónde había parado. Esta es la anterior. ¿Esta se había escuchado? Sí, han sido solo 30 segundos, no te preocupes. Vale, pues entonces volvemos a esta. Estaba hablando de los objetivos de economía circular, los cuantitativos, y cómo cuantifica y cómo concreta, cómo la estrategia va, bueno, pues pisa en la medida en que una estrategia puede pisar suelo,
Naturalmente no puede ser, no están las medidas objetivadas y cuantificadas en cada uno de los actores que van a participar, pero sí establece objetivos cuantitativos que no dejan la cosa en el aire, sino que plantean esto, lo que comentaba, reducir en un 30% los materiales, reducir la generación de residuos en un 15%, reducir los residuos alimentarios en un 50% para cada uno de nosotros a nivel particular y en nuestra casa y en un 20% en cadenas de producción, incrementar la reutilización y preparación para la utilización en un 10% de los residuos municipales, mejorar la eficiencia del uso del agua. Uso del agua, muy importante el tema de economía circular, mejorar en un 10% la eficiencia, porque la economía circular es de todos los materiales y no nos olvidemos de que uno de ellos, de los fundamentales, especialmente para nosotros, es el agua, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 equivalente. Bueno, estos son objetivos cuantitativos de la Estrategia Española de Economía Circular. ¿Y cómo se hace esto? Pues habrá que pensar cómo se hace. O sea, habrá que buscar algún tipo de estrategia. Habrá que pensar cómo nos planteamos una línea de actuación que de alguna manera nos pueda servir para llegar a buen término. Podemos empezar a hacer cosas un poco a lo loco y un poco así como más dispersas, o podemos establecer una estrategia más concreta. Sabemos que tenemos que conseguir que las cosas no vayan de un lado para otro, sino que al final se queden dentro de ese círculo. Y para ello, bueno, pues existen distintas estrategias o distintos modelos que pueden utilizarse a la hora de pensar qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo. Uno de los más famosos, tal vez el más famoso, y desde luego es el que en FCC hemos adoptado como criterios para actuar, para tomar decisiones, para hacer las cosas, es el modelo Resolve. Es el modelo Resolve promovido por una fundación que se llama Ellen MacArthur. No sé si os suena. Ellen MacArthur es una señora, una regatista, que en 2005 batió el récord del mundo dando la vuelta al mundo en menos tiempo que nadie y que, bueno, que cuando estaba allí en alta mar, pues se planteó en un momento dado cómo podía hacer que las cosas le durasen lo más posible, cómo podía no tener que generar residuos, porque si tiraba algo no podía volver a reemplazarlo, tenía que durar lo más posible. Tenía que pensar en cómo hacer que en ese barco que estaba dando la vuelta al mundo las cosas le durasen lo más posible, las pudiese reparar lo más posible, le fuesen lo más eficientes posible, quedarse en su círculo. Y podría pescar y podría hacer seguro muchas cosas, pero tenía que optimizar la gestión de los recursos que tenía disponibles, porque eran unos recursos, en su caso, claramente limitadísimos. En un momento dado, cuando termina de dar la vuelta al mundo, pues en un momento dado, pues hace una fundación, y hace una fundación que curiosamente trata de esto, una fundación que trata o que se centra en la economía circular, que se centra precisamente en la optimización del uso de recursos, en la minimización de la generación de residuos y en una estrategia, en toda una estrategia que ha ido evolucionando con el tiempo y ha ido mejorando y optimizándose y ha ido perfeccionándose para conseguir esta economía circular de la que estamos hablando. Hay en principio, como veis ahí, esos 6, digamos, pilares, esos 6 principios básicos, esos 6 criterios que ahora vamos a ir desglosando uno a uno como estrategia para esto, para llegar a buen término, para llegar a buen puerto, quizá nunca mejor dicho, en nuestro esfuerzo por conseguir ser circular. Está el regenerar. Ahora veremos en qué consiste, usar energías renovables, proteger, etcétera. El compartir, otro de los principios que va a utilizar. Bueno, pues las cosas podemos utilizarlas nosotros solos o alguien más, y entonces a lo mejor si, hombre, en el peor de los casos es la cama caliente que todo el mundo utiliza, pero bueno, sin reducirnos o sin rebajarnos a temas que pueden ser conflictivos, sobre todo en temas de derechos humanos y tal, pero en cuanto a recursos sí parece claro. Si mi coche lo puedo utilizar yo y además de mí lo pueden utilizar más personas, claramente estamos reduciendo, optimizando, haciendo que los recursos se utilicen de la manera más eficiente posible, etcétera. Optimizar, incrementar el rendimiento del producto, cerrar el círculo, mantener los ciclos productivos cerrados con la recuperación, reutilización y reciclaje de los materiales. Digitalizar, uno de los que más me gustan, luego hablaremos de él, cómo es
algo esencial a la hora de optimizar el uso de recursos y de reducir la generación de residuos y reemplazar, sustituir los materiales por otros que sean ecológica y ambientalmente más eficientes, que sean más resilientes, que prolonguen la vida útil, que hagan que el objeto final de nuestra actividad, de nuestra obra, dure más, sea más mejor y más fácilmente mantenible, sea mejor y más fácilmente explotable, tenga una mayor usabilidad, una mayor versatilidad, bueno, pues ese tipo de cosas. En esto consiste un poco. Estos son los principios. Y simplemente por hablar un poco de ellos, os cuento cómo los hemos interpretado y cómo los hemos utilizado en FDC a la hora de establecer nuestra estrategia de economía circular. Y vamos a ir desglosando o hablando un poquito una transparencia por cada uno de esos 6 principios, esas 6 transparencias para comentar y para ver cómo se puede enfocar. Regenerar, el primero de ellos. Lo definía como usar energías renovables, proteger y restablecer la salud de los ecosistemas y devolver los recursos biológicos recuperados a la biosfera. Tiene mucho que ver, aunque no voy a hablar ahora mismo, de las soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, pues es uno de los mayores movimientos ahora mismo a la hora de pensar en cómo se hacen las cosas, especialmente en el mundo de la construcción. Nature-based solutions, las soluciones que se basan en imitar a lo que el medio natural hace, a cómo todo esto de la economía circular ya estaba inventado, lo había inventado la propia naturaleza. La naturaleza no genera residuos, a la naturaleza lo que le sucede es que pues, cuando el árbol en invierno pierde las hojas caen al suelo y las hojas en el suelo se convierten en compost y se convierten en materia orgánica que va a meterse de nuevo en el circuito y que va a permitir que los árboles, que el bosque crezca y cada vez sea más frondoso, más fértil, más... bueno, pues esa reutilización propia naturaleza es algo que podemos copiar y que claramente podemos hacer. Bueno, pues ¿cómo podemos hacer regenerar? ¿Cómo podemos conseguir proteger en la medida de lo posible y en la medida de lo posible ir algo más allá? Regenerar la salud de los ecosistemas con los que nos encontramos o que después de una actividad hemos degradado de algún modo y hay que recuperar, hay que regenerar. Bueno, pues con medidas más o menos sencillas y muchas de ellas os sonarán absolutamente porque son las que históricamente hemos estado haciendo, porque la construcción es un sector que históricamente ha aprovechado muchos materiales. Históricamente nos hemos encontrado con que simplemente la escasez de recursos en muchas ocasiones nos llevaba a utilizar pues los ladrillos de algo que se demolía, se utilizaban en la casa de al lado. Nos encontramos columnas o pilares o jónicos en no sé dónde, a no sé cuántos kilómetros, porque resulta que demuelen un palacio y resulta que esa columna me gusta y se la llevan y la utilizan en otra parte. Este tipo de cosas han pasado siempre. Dejaron de pasar en un momento dado y están volviendo a pasar porque es un criterio razonablemente bueno. Se trata de aprovechar las cosas que utilizamos y que, entre comillas, nos sobran, pero no nos sobran realmente. Bueno, pues ver cómo lo hacemos. Pues, ¿qué podemos hacer? Pues segregar, por ejemplo, las superficies vegetales para reutilizarlas. Eso significa tener un cierto cuidado en obra. Significa que excavamos y no va todo uno y mezclado bueno, pues ya veremos a ver luego cómo lo utilizamos, porque primero, la parte vegetal, la capa vegetal superior, que es valiosa, claramente valiosísima para regenerar o para reutilizar en la propia obra, para conseguir las condiciones originales, porque utilizamos el mismo terreno que originalmente estaba cubriendo el lugar donde hacemos la carretera. Si esa capa vegetal es la que utilizamos para tapizar los taludes, será mucho más fácil que la vegetación, que el aspecto estético, cromático, que lo que finalmente resulta, se parezca, sea lo más aproximado a lo que originalmente estaba, con todas las salvedades y con todos los problemas. Pero significa un trabajo de segregación razonablemente cuidadoso. Reutilizar materiales sostenibles, ver qué cosas provocan menos impacto, utilizar materiales reciclados, si es posible, reciclados de la propia obra, mucho mejor. Si es necesario reciclados de otras obras o de otras industrias, pues adelante. Aumentar la resiliencia de las obras civiles a través de la correcta selección de materiales. Lo que decía, hay materiales que convierten directamente por su empleo nuestras infraestructuras en infraestructuras más resilientes. Adaptar edificios e infraestructuras
a posibles usos alternativos posteriores, porque los ciclos de vida son muy largos. De los edificios ya son muy largos, pero de las obras civiles no quiero deciros. Pueden ser años, siglos, milenios. Tengo empresas que tienen milenios y están todavía en uso. Y es muy probable, o al menos es posible, que en un momento dado se quiera utilizar esa infraestructura, ese edificio para otra cosa. Y este antiguo matadero, pues ahora queremos que sea un centro cultural, o este hospital ahora va a ser el centro de cualquier, del ayuntamiento, de correos o lo que sea. O sea, que cambian de uso. La posibilidad de utilizar la misma infraestructura para distintos usos es algo que hay que tener en cuenta, porque aumenta enormemente, simplemente con esa consideración, la capacidad de prolongar la vida útil de la infraestructura, porque ya no nos hace falta un matadero aquí en el centro de Madrid, y ahora lo que quiero es tener algo que no me va a obligar a demoler, sino que puedo directamente utilizar. Si lo he pensado, a veces sin pensarlo somos capaces de hacerlo, pero si lo he pensado, es como, bueno, pues claramente estirar la vida útil. Diseñar los edificios e infraestructuras de forma que se reduzca la generación de residuos en todas sus fases. A veces hay cosas tan tontas como, y también es un ejemplo tonto, pero es que es verdad, lo uso mucho, pero es que es tan evidente cuando te pasa en tu casa a nivel de una pequeña reparación doméstica. Cuando tienes la posibilidad de dimensionar una habitación y luego vas a Alicatari y pones una serie de azulejos. Si los azulejos resulta que tienen una longitud que es un divisor exacto del ancho de la pared, es que no tienen recortes, los colocas directamente. Simplemente considerar el diseño, qué es lo que voy a utilizar para no tener que andar cortando baldosas, es una tontería. Pues es una tontería que, bueno, es una tontería muy ilustrativa de cómo un diseño, pensando en qué es lo que voy a utilizar y cómo lo voy a hacer, puede reducir drásticamente el volumen de residuos que voy a generar. Es una tontería, ¿vale? No es una gran cosa. No estamos hablando de los millones de metros cúbicos que estamos moviendo cuando hacemos una infraestructura. Pero es un buen ejemplo. Es el ejemplo de qué voy a hacer, con qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y eso qué significa a la hora de pensar lo que voy a hacer. O la reciclabilidad de los materiales, de los componentes, cómo podemos hacer que sirvan para o nuestra propia obra, moviéndolo de un lado para otro, o enterándose de qué obras se están haciendo al lado y dónde pueden ser útiles. En un momento dado se hablaba mucho de una bolsa de residuos, una bolsa de materiales sobrantes de una obra para utilizarlas en otra, bueno, ver qué es lo que se está haciendo alrededor y tener pues todas esas tierras que muchas veces sobran. En la medida que podamos, vamos a compensar el diagrama de masas y vamos a llevar los sobrantes de la excavación de aquí, que vamos a llevar al terraplén, que tengo que hacer un poquito más adelante. Pero claro, esas distancias muchas veces no son rentables dependiendo de la longitud. Bueno, pues la distancia se ha estirado mucho considerando componentes sostenibles, digamos. No es estrictamente económico, a veces no sale económicamente bien del todo, salvo que pienses también en otras consideraciones que además tienen que tenerse en cuenta y que hacen un equilibrio social, ambiental y económico, como decía. Pero aún así hay veces en que no es viable. Bueno, pues si es una carretera de 200 kilómetros, pues es raro que te lleves el desmonte de un sitio a 120 kilómetros de distancia, ¿no? Bueno, se habló en algún momento de la posibilidad de tener un banco de residuos y de que bueno, pues se escribiese cada obra diciendo de antemano qué necesidades se preveían según el proyecto en cuanto a material que pudieran ser sobrantes de otra, o a mí cuánto me sobra, a mí cuánto me falta. Y hacer. No es una cosa que haya salido adelante, es difícil en cuanto a su gestión, logísticamente es complicado. Creo que acabará saliendo de alguna manera porque empezaremos a ser cada vez más eficientes también gracias bueno, pues a los enormes avances de la digitalización, de la planificación, no solo de la propia obra, no hablo de BIM, hablo de una gestión integrada mucho más global, hablo de una inteligencia artificial y una serie de, bueno, pues el manejo de Big Data a nivel mucho más global, y eso es posible que en algún momento y dentro de no mucho lo hagamos. Pero bueno, es un poco pensar en esto, es un poco pensar en qué me sobra, dónde puede utilizarse. A veces no tengo los datos, a veces sí tengo los datos, a veces tengo la información suficiente. Bueno, pues pensar en esa posibilidad de utilizarlo. Otro principio, el de compartir. El de compartir, que significa que un mismo recurso lo utiliza más de una organización o más de una persona. Pero se trata de optimizar el uso de los espacios. Significa
utilizar espacios comunes. Es decir, no hay una sala de reuniones para un departamento, sino que hay una sala de reuniones. Y la sala de reuniones la piden los departamentos en función de sus necesidades. ¿Y esto complica? Bueno, pues a veces sí. A veces resulta que hay una misma reunión o hay 5 reuniones al mismo tiempo y entonces puede ser más complicado organizar. Hay que organizarse mejor. Bueno, para eso también estamos aprendiendo mucho y muy deprisa. Pero está claro que en lugar de tener una sala de reuniones para cada uno de los departamentos, puedo tener una común y optimizo claramente el uso. Reduzco drásticamente los recursos que tengo que utilizar. Porque los parques de maquinaria centralizados que dan servicio a distintas obras, pero también los parques de maquinaria que localmente se montan para distintas obras y que pueden estar en un punto intermedio entre las dos y pueden utilizarse conjuntamente por las dos obras al mismo tiempo. Y eso significa una reducción de recursos necesarios, de espacios, de posibles contaminaciones, de posibles puntos conflictivos, de ruido, de contaminación en definitiva. La centralización de la recogida de recursos peligrosos. Bueno, pues hablamos un poco de la optimización de los recursos, pero también de los procesos. Eso significa que, bueno, pues tengo que pensar mi obra, del Lean, habréis oído hablar seguramente, de la optimización de los procesos, que me lleva a que si tengo que recibir un material que voy a utilizar en un determinado lugar dentro de mi obra, pues recibo los materiales y los descargo en el lugar en el que voy a utilizarlos después. No los almaceno en el punto de entrada de la obra para luego, cuando voy a utilizarlos, cogerlos y transportarlos al punto donde voy a utilizarlos y luego ya utilizarlos. Me evito un transporte. Las cosas deben estar tan cerca como sea posible del lugar donde van a utilizarse para reducir al máximo pues, el transportes y tiempo y esfuerzos y recursos. Pero, bueno, pues hay cosas que, pese a esos principios generales, esos principios básicos de la optimización de la gestión, pues no pueden hacerse. Los recursos, los residuos se generan donde se residen, donde se generan. Entonces no puedes tener a un hombre que acaba de generar una lata de pintura caminando los 200 metros, que no es una barbaridad, para dejar la lata. Es razonable que en el punto donde está utilizando esa pintura y donde está generando lata tras lata tras lata, pues tenga un punto de acopio intermedio y habrá que pensar cómo lo organizamos y la logística pues es importante y hay que optimizar todo ese tipo de cosas. Pero, bueno, en la medida en que podamos reducir al máximo el número de puntos con posibles conflictos o posibles riesgos de vertidos accidentales o de contaminación o de fugas, pues estamos reduciendo el riesgo y estamos optimizando también la utilización de espacios y la centralización de la recogida de residuos peligrosos también, y como todo, con sus matices. Centralizar no siempre es lo que hay que hacer. Centralizar un vertido en un río no tiene mucho sentido, es todo lo contrario. Realmente el río tiene una capacidad de depuración natural que por sí es capaz de absorber unas determinadas cantidades y concentraciones de contaminantes que si cogemos y las metemos todas juntas nos estamos cargando el río. Y de ahí para abajo ya no hay peces, olvídate de la calidad de las aguas, olvídate de todo. Sí es verdad que no siempre concentrar, pero concentrar contaminación. Concentrar recursos sí suele ser rentable y al menos hay que considerarlo. Hay que ver la posibilidad de utilizar los menores recursos para que tanta gente como sea posible, tantas organizaciones como podamos, digamos, aglutinar en el empleo de esos recursos, lo utilicen. Como extender al máximo la vida de los recursos, lo que hablábamos, la reutilización de la maquinaria y los equipos de obra, el alquiler frente a la compra de nueva tecnología, que haya. El alquiler, en definitiva, es un compartir, es un recurso que no utilizo solo yo y cuando no lo uso lo tengo parado en mi parque de maquinaria. El alquiler es un recurso que utiliza tanta gente como lo necesite. Entonces, alquiler frente a la compra de maquinaria, importante. Mantenimiento adecuado, evidente. O sea, las cosas tienen que durar tanto como sea posible. La recuperación de materiales, también evidente. Dentro de la propia obra, pero incluso con destino o con fines distintos a los que inicialmente habíamos pensado o planteado. ONGs, los equipos sobrantes pues a colegios, si hay ordenadores, yo qué sé, buscar, y no es fácil, hablaremos de ello dentro de un rato, cuando hablemos de residuo cero, buscar el mejor destinatario de aquello que en principio a mí me está sobrando después de su uso. Otro de los principios es el optimizar. Optimizar la construcción prefabricada tiene un gran papel, digamos, un potencial enorme.
Ahí apunté un proyecto en Manuvil, que es un proyecto de I+D+I que hicimos en FCC, pero bueno, pues cualquier cosa que nos permita modular y generalizar el esfuerzo de manera que sea aplicable en tantos sitios como podamos, o producir en el propio sitio con la impresión 3D la evidentísima reutilización del material excavado, lo que decía pues lo que me sobra aquí y me falta aquí, voy a llevarlo de un lado para otro, no voy a coger y llevar esto que es sobrante, este producto de excavación a un vertedero y luego me voy a ir al monte de al lado y le pego un mordisco para conseguir los materiales para mi terraplén. En la medida en que pueda, debo utilizarlos, aunque no sea evidente que sean útiles, aunque sean terrenos, pues hay un suelo con una capacidad portante que no me es suficiente. Bueno, pues puedo y tengo la capacidad de mejorar la capacidad portante del terreno y lo mezclo con cal y lo estabilizo y hago, o sea, siempre puedo tener recursos, al menos debo considerarlos, para intentar reutilizar tanto como sea posible dentro de mi obra y si no, en la obra de al lado. Técnicas de demolición selectiva, recogida selectiva de residuos de construcción y demolición. La recogida selectiva facilita enormemente el proceso. Cada vez es más necesario y cada vez necesitamos más tipologías, más contenedores. ¿Que se nos complica? Sí, veremos que es un tema en el que la sensibilización, la concienciación juega un papel importante y que hay que tener presente. Pero bueno, hay que hacerlo, no hay más remedio, digamos, es la forma en que se hacen las cosas. Cerrar el círculo, que significa mantener los ciclos productivos cerrados mediante la remanufacturación y el reciclaje. Es decir, todo aquello que sale, que vuelva a entrar. Aquello que nos sobra, que lo volvamos a utilizar. Ahí arriba aparece una planta de recuperación de materiales productos de la demolición de una pista de aeropuerto. ¿Qué pasa? Que tenemos un montón de hormigón limpio, es un material que es muy fácil de utilizar, que tiene hierros y que al final pues las armaduras hacen que sea más complicado de reutilizar como árido. Pues nos montamos una instalación que, en este caso, cuando tenemos unos volúmenes tan enormes, es clarísimamente rentable, pero muy, muy rentable. Consiste en machacar, machacamos al final, tenemos una serie de residuos con una serie de hierros, separamos la ferralla mediante corrientes de Foucault con un imán que separa las armaduras y lo volvemos a pasar por la machacadora, clasificamos y lo utilizamos como árido para los rellenos o para la obra que queramos tener al lado. Las aguas producto de, por ejemplo, el lavado de cubas y canaletas, es un agua que es verdad que tiene una serie de finos que pueden complicar su uso en la fabricación de hormigón, pero también es posible tenerlo en cuenta y considerar cuando vas a hacer una planta de hormigón, las aguas que has utilizado, que no son pocas, para lavado y curado de cubas, curado de superficies hormigonadas, etcétera. Reutilizar y reciclar todo aquello que veamos que nos vale. El empleo de áridos reciclados en la producción de hormigón, reutilización de aguas de proceso, reutilizar las aguas grises, para lo cual hace falta separarlas de las aguas fecales y coger esas aguas que son útiles para distintos usos dentro del propio edificio donde están utilizando o en lo que sea. Evitar que materiales que en definitiva valen vayan a vertedero. O sea, está claro que se trata de que aquello que nos sobra, que cuando estamos haciendo un túnel y en el túnel claramente lo que nos sobra no puede utilizarse en el propio túnel, porque el túnel es todo sobrante y a veces la obra es simplemente un túnel, no es el terraplén a la salida que ya enlaza con el viaducto, sino que es simplemente un agujero y a veces es suficientemente largo como para que sea mucho volumen que no es fácil compensar. Pues hay que pensar en qué calidad tiene ese material y si ese material, como en tantas ocasiones hemos dicho, sirve como árido para la fabricación de las dovelas que vamos a tener a la puerta, a la entrada del túnel, que vamos a poder aprovechar y utilizar. Hay que pensar en términos de qué me sobra y cómo puedo hacer que deje de sobrarme. Cerrar el círculo, desde lo que hablábamos. Otra de las estrategias, la que decía que me encanta, es quizá una de las que más me gustan y que además ahora no solo está de moda, sino que es inevitable, imparable, pero además afortunadamente creo que es algo extraordinario que va a mejorar enormemente nuestra capacidad de ser circulares, de que la economía circular sea una realidad, de que generemos los menores residuos y los menores recursos se consuman en nuestra obra. La construcción 4.0, la robótica, la impresión 3D, los drones, el uso de BIM, todo lo que sea digital, todo lo que sea hacer las cosas en un ordenador
que también consume energía. No estamos hablando de que somos ángeles y que al final esto es un tema espiritual, y hay efectivamente muchas componentes que no debemos olvidar y que no todo es jauja, digamos, no todo funciona así de fácil. Pero ese gemelo digital que generamos y que cuando se nos contrata una obra, construimos la obra, ya durante la construcción lo hemos utilizado enormemente y ha servido para muchísimo, pero además luego al final al cliente le entregamos 2 autopistas o le entregamos 2 edificios. Entregamos uno que se puede tocar y otro digital. Y resulta que el digital es enormemente útil para que todo aquello que yo piense, todos aquellos planes de mantenimiento durante la construcción, de BIM estoy seguro de que se han hablado un montón. Durante la construcción también, tremendamente útil. ¿Cuáles son los conflictos? ¿Qué problemas puedo tener a lo largo de la obra? ¿Qué es lo que no me... Si cierro esto antes de haber metido esto otro, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que demoler y tal. Ese tipo de conflictos se detectan inmediatamente y eso significa, en definitiva, optimizar. Significa evitarnos errores y que cuando cometemos errores no pasa nada. Volvemos a empezar porque no hemos gastado nada. Hemos cometido errores y nos hemos dado cuenta aquí. Y en la gestión planificamos, optimizamos nuestra gestión y nos damos cuenta de que esto lo que significa es que en un momento dado me quedo sin tal cosa antes de que sea posible reponerla, entonces tengo que cambiarlo o que anticipar o adelantar la petición de determinados suministros. Hacer los experimentos con gaseosa, hacer los experimentos con el modelo digital, con esto que es virtual, que no existe, contacto, no consume, es claramente un adelanto, una posibilidad, un recurso a la hora de plantear una economía digital y enorme. Y reemplazar, bueno, otro de los, el último ya, de las 6 transparencias que poníamos, otro de los principios de la economía circular, según la Fundación Helen MacArthur, como decía. Hay muchos modelos. Yo creo que este es muy bueno y que es muy útil. Y reemplazar significa simplemente, pues, no seguir haciendo las cosas como siempre. Como sabéis, la construcción es una actividad muy inercial, muy de siempre, de toda la vida. Existe viejísimo, es que la construcción es el segundo oficio más antiguo del mundo. Bueno, pues desde casi el principio hemos hecho las cosas de una determinada manera y, hombre, hemos avanzado. Y es verdad que hemos avanzado bastante en muchas cosas. Las tuneladoras son una cosa que, bueno, pues han cambiado. Ahora estamos avanzando muchísimo. Ahora de repente estamos dando un salto, ese salto de la digitalización, el salto de la construcción 4.0 está siendo un salto muy, muy significativo. Pero aún así arrastramos, tenemos la inercia de toda la historia desde siempre, haciendo las cosas de una determinada manera, utilizando determinados recursos, haciéndolo de una determinada forma, cambiar formas de hacer, cambiar materiales por otros que ahora mismo sí que existen y que seguramente no es fácil. Se trata otra vez, y como casi siempre, de la resistencia al cambio, que nos cuesta mucho hacer las cosas de una manera diferente, pero esa resistencia al cambio es una resistencia que hay que vencer porque es una resistencia que nos está frenando en algo que nos es claramente favorable. Estamos perdiendo muchas oportunidades, estamos perdiendo un enorme potencial de mejora, de rentabilidad, de eficacia, de tiempo, por no atrevernos muchas veces. Muchas veces no nos atrevemos, pero otras veces simplemente no nos dejan atrevernos. Eso también es cierto. Muchas veces lo que sucede es que hay muchas trabas contra las que se está luchando activamente. Hay muchas trabas administrativas, muchas trabas por parte de la administración, muchos problemas para experimentar, entre comillas, los experimentos que se hagan en otra obra, dice el director de obra, con la prudencia razonable, decir, que me voy a meter yo en un lío, porque de alguna manera no está respaldado tampoco por normativa que le facilite esa experimentación, que no significa hacerlas, pero vamos a ver qué tal sale. No, las cosas siempre se hacen después de, por supuesto, probarlas, contrastarlas, pero bueno, no están dentro de la normativa al uso, no están dentro de lo que se hace y entonces, bueno, pues hay cierto miedo. Pero hay que hacerlo, tenemos que lanzarnos, tenemos que empujar esto, tenemos que aplicar nuevas tecnologías, tenemos que emplear nuevos materiales, tenemos que fabricar materiales que sean menos contaminantes en su fabricación. Pues, cementos, hay cementos ahora mismo que apenas
determinados tipos de cementos, y tampoco sabe exactamente apenas, pero que generan muchísimo menos CO2 en su clinkerización cuando se fabrican que los tradicionales. Pero es que además hay que pensar y hay que ver y hay que experimentar qué es lo que pasa cuando pones el hormigón en obra y cómo el cemento que está en ese hormigón está absorbiendo CO2 por parte del entorno natural en el que está funcionando, y eso funciona. Flexibilidad, mejores y más largos ciclos de vida, las cosas pueden durar más, pueden ser más resilientes, pueden ser más capaces de reponerse de aguantar y resistir, pero en caso de que se produzca el daño, de recuperarse en un menor tiempo o con un menor coste, mejorar el mantenimiento. Estos serían un poco los principios que os comentaba que aplicándolos y metiéndolos en la estrategia tienen un gran potencial. Es decir, cuando hablamos de cómo introducimos la estrategia de la economía circular en la estrategia de la empresa, cuando pensamos en qué cosas vamos a hacer, cuáles son las actuaciones, cuáles son las medidas, cuáles son los objetivos y dentro de los objetivos qué metas establecemos y cómo cuantificamos metas, estos 6 principios no son complicados, son quizá, podría decirse de sentido común, tienen un gran potencial a la hora de pensar. Tienen un gran potencial porque si nos dan pistas, si nos orientan, si nos dicen si esto, bueno, pues está bien pensado, esto, date cuenta, nos abren nuevos campos, nos abren pues nuevas posibilidades. Y dentro de esto os decía que os iba a contar, no sé cómo andamos de tiempo. Bien, razonablemente bien. Decía que os iba a contar una experiencia que tiene que ver, es de FCC Construcción exclusivamente, es verdad, porque es un certificado de residuo cero que concede AENOR, que solo tiene, entre las constructoras, solo FCC lo tiene, con lo cual, pues en ese sentido, bueno, me sirve naturalmente para decir qué buenos somos, daos cuenta de qué buenos somos, qué duda cabe al respecto, pero me sirve también para contarlo como una experiencia que entiendo que no os podrá contar nadie más y que creo que es interesante, porque de alguna manera habla del certificado, habla de objetivos y cómo se establecen, y de qué cosas pueden hacerse. Pero, y esta parte me gusta menos, pero aún así he decidido contarlo, habla casi solo de residuos. Es decir, que hablábamos de economía circular y de todo lo que la economía circular supone. El residuo cero se centra en el aspecto residuo. El residuo cero es intentar conseguir minimizar en la medida de lo posible los residuos que se generan. Es un reglamento, el reglamento que ha desarrollado AENOR y que, bueno, pues hay que seguirlo para obtener el certificado y tiene un objetivo claro y es garantizar la valorización, que entiende que es reutilización, reciclado o valorización energética, es decir, mete en esto la posible valorización energética de los residuos generados, evitando así la gestión de los mismos mediante depósito en vertedero. Es decir, el objetivo final es conseguir que los residuos que se generen en la obra no acaben en un vertedero. Hay 2 marcas, digamos, es el hacia residuo cero o el residuo cero. Hacia residuo cero, perdón. La tabla que pongo ahí es una tabla, es la tabla que aparece en el reglamento, es el reglamento para este certificado, para este residuo cero. Y establece 2 tipos de marca, hacia residuo cero y residuo cero. Hacia residuo cero es que del 60% del total de los residuos de la empresa no van a vertedero, el 40%, digamos, no va a vertedero. Perdón, el 40% es el máximo que puede ir a vertedero. Al menos el 60% de los residuos se reciclan. Y residuo cero es que el 100% de los residuos incluidos en el alcance deben estar metidos en la planificación de gestión de residuos y hay que conseguir que el 90% se recicle. Solo está permitido un 10% en cuanto a los que pueden ir a vertedero. Del 100% de los residuos, conseguir el 90% de residuos reciclados en la construcción depende de qué tipo de obra sea, pero en obra civil, por ejemplo, conseguir que el 90% de los residuos no vayan a vertedero puede resultar muy sencillo. Si tenemos una obra lineal con movimiento de tierras que genera miles y miles y miles de metros cúbicos
de tierras que en principio son residuos, conseguir compensar esas tierras, conseguir moverlo, manejarte para que el 90% se utilicen dentro de la propia obra, no siempre es fácil, pero no parece imposible, no parece que sea muy complicado. Y además tenemos un volumen tan grande de un determinado tipo de residuos que a veces es muy fácil reciclar en la propia obra o en otras obras, como decía, o en restauración de canteras, que es un destino clásico para residuos inertes que se generan en la excavación. Conseguir que el 90% no vaya a vertedero es, bueno, razonablemente fácil. Como era razonablemente fácil, lo que hizo AENOR para concedernos el certificado fue decir, no, bueno, te lo vamos a poner un poquito más difícil. Y es que del 100% de los residuos tienes que conseguir un 90% de residuos valorizados. Pero, además, de todos los tipos de residuos y de cada uno de los tipos de residuos, tienes que conseguir también el 90%. Es decir, que si el 90% de nuestros residuos eran tierras, no valía con reutilizar las tierras, ya alcanzábamos del 100% el 90%, porque de los otros tipos de residuos, de las otras tipologías, también nos pedían un 90%. Eso, como digo, complicaba un poco. Parece justo, digamos, ¿no? Porque es verdad que parece que tienes que hacer un esfuerzo. Bueno, es discutible en cualquier caso. De hecho, lo discutimos. Pero, bueno, es comprensible. Hablamos, y ahí aparece la nota que está al pie, de residuos siempre que puedas utilizarlos o puedas utilizarlos o puedas valorizarlos. Cuando están sometidos a una legislación que no te deja hacer nada, lo que tienes que hacer es lo que dice la ley, hay que dárselos al gestor correspondiente y residuos con amianto, sanitarios, residuos nucleares, eso no entra en la cuenta, digamos, ¿no? Bueno, entonces de lo que se trata es de aplicar la jerarquía de gestión de residuos en la medida de lo posible, intentando que de la parte de reducción, de la parte de reutilización, de la parte de reciclado, se optimice y se maximice la cantidad. Y que de la parte de eliminación, pues si algo queda, sea exclusivamente a través de la incineración o valorización energética. Y nunca, o siempre que se pueda evitar, nunca en vertedero. Entonces, bueno, pues ahí reutilización, los conceptos son, yo entiendo que eso sí están claramente o por lo menos más que difundidos y sí sabemos más o menos qué es cada cosa. Reutilización es aquello que cogemos y destinamos al mismo uso para el que inicialmente fueron concebidos. Pues aquellas cosas que, bueno, pues sirven para construir, las volvemos a utilizar para construir. El ladrillo lo utilizamos como ladrillo en la obra de al lado, los áridos como áridos, etcétera. Y el reciclado es si tienes que someterlo a algún tipo de proceso de transformación o si finalmente van destinados a algún tipo de industria o algún tipo de uso que no es el que inicialmente, para el que inicialmente estaban concebidos, bueno, pues es algo más, bueno, puede ser complicado a veces, ¿no? Y es el siguiente paso. De eso se trata de optimizar. Establecimos qué es lo que hacíamos. Conseguimos, ahí pone el 99% de valorización conseguida, conseguimos el 99% en esta obra de la que os voy a hablar. Y bueno, pues consideramos los sacos de cemento, consideramos los orgánicos es algo que normalmente en la obra no es algo precisamente que consideres. Los orgánicos, pues tienes un comedor y los residuos del comedor pues van al cubo de basura y viene el ayuntamiento y se lleva tu cubo de basura de orgánicos a donde tenga que llevárselos. En principio no es cosa tuya. Ropa usada, pues tampoco parece que sea de lo tradicional. Bueno, pues todo esto sí entraba en nuestro residuo cero. Sí entraba en la planificación de la obra, intentando que la propia obra o desde la propia obra se asegurase que no iban a vertedero. Y esto significa que la cosa se nos complicaba por varias razones. Primero, porque nosotros éramos capaces de hacer muchas de las cosas que se debían hacer para conseguir minimizar la generación de la fase o de la cuota de residuo que no puede ser valorizada. Pero hay muchas cosas que nosotros no podíamos hacer directamente. En esto adquiere un papel fundamental el tema de colaboración, el tema de terceras partes, el tema de partes interesadas. Adquiere una principal relevancia buscar los socios adecuados o buscar los proveedores de servicios adecuados o buscar las ONGs adecuadas, buscar alguien que trabaje contigo, que quiera y pueda utilizar los residuos que tú generas y que para él, o porque tiene un proceso industrial que es capaz de hacerlo o porque directamente puede utilizarlos, para él consistan en recursos y finalmente no acaben en vertedero. ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, lo que había que hacer es primero enterarnos de qué generábamos, establecer cuáles eran los tipos de residuos, las fracciones de residuo y cuál era el flujo, de dónde salían, cuándo se generaban, dónde iban y qué pasaba con ellos.
Establecer pues, un estudio de contenedores de manera que estuviesen en el lugar más adecuado para que fuese lo más fácil y económico posible, lo más intuitivo posible a la hora de utilizarlos. Hay que dar una formación, clarísimo. Es importante el tema de la formación porque al final hay distintos tipos de plástico y el plástico es plástico, más o menos si lo tenemos claro, pero este tipo de plástico, ¿cuál es de este? De este? Hay que formar a la gente para que sepa qué tiene que hacer, para informarle de qué es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo, en esta obra vamos a hacer algo novedoso y que es bueno para el medio ambiente y que además la gente lo recibe esto muy bien. Yo creo que hay una conciencia, yo creo que en este sentido hemos avanzado mucho. Hay una conciencia social por parte de la gente de hacer bien las cosas, de que es bueno para el planeta y si hay ganas de hacer cosas y si encima dices, mira, estás en una obra que es una obra singular, una obra que va a hacer algo que no se ha hecho en España hasta ahora en ninguna obra y vamos a ver cómo conseguimos que esto sea, bueno, rentable, que también se dice que es rentable porque lo es, pero que además que lo hagamos de la mejor manera posible. Vamos a ver cómo generamos unos procedimientos que luego sean extrapolables, cómo hacemos las cosas de la mejor manera posible. Entonces, bueno, pues la concienciación es importante, la información de qué se está haciendo es importante y la formación de qué cosas no son, algunas no son demasiado claras. Bueno, pues decirles las cosas que tiene que hacer es importantísimo. Se implanta, se van adoptando las medidas adecuadas, se van implementando los recursos necesarios. Veremos que no es todo solo hacer las cosas lo mejor posible o buscar a los colaboradores necesarios, sino que a veces hay que pues, disponer de recursos. Habrá que poner pues un compostador, habrá que poner una prensa para los residuos, habrá que poner una serie de cosas y finalmente, como etapa final, la auditoría de certificación para obtener el certificado. Voy a ir un poquito más deprisa. Queda poquito, por lo que veo. Lo primero, saber qué residuos generábamos, las tipologías y las cantidades, saber qué tipos de residuos se iban a generar, cuántos residuos se iban a generar y el momento en que se iban a generar, porque el momento depende evidentemente también los contenedores que haya que disponer en la obra y cuántos y cuándo tienen que estar y que no estén más tiempo del necesario, entre otras cosas, porque si los tienes más tiempo te cuestan más el alquiler. Los contenedores no son tuyos, son siempre, casi siempre, alquilados y entonces, bueno, pues no tienes que tener un contenedor, aunque tengas espacio, en esta obra había espacio, no tienes que tener un contenedor por si acaso. Tienes que organizarte bien y tienes que planificar esto en la medida de lo posible, reduciendo tiempos, analizando el flujo de residuos, cuándo se generan, cuáles van a ser los acopios intermedios, si hacen falta acopios intermedios, cuál es el final, cómo se van a almacenar los residuos que son diferentes, aquellos que son singulares y que tienen un tratamiento distinto, los residuos peligrosos. Ver qué hacemos con esos residuos que podríamos llamar singulares, que no son los que la obra está habituada a gestionar. Aquellos residuos de, pues, por ejemplo, comedores o vestuarios, ¿qué hacemos con la ropa usada? La ropa usada y además en un estado no siempre óptimo, ¿no? Y luego hay que establecer un mecanismo para hacer una trazabilidad de los residuos desde el punto de generación hasta dónde acaban, porque esto naturalmente, y como todo certificado, siempre que estableces un sistema, tienes que tener residuos, tienes que tener registros y evidencias de qué es lo que has hecho y dónde han acabado, entre otras cosas, para que te digan que sí, que esto no ha acabado en un vertedero, porque sabes dónde ha acabado. Un plan de minimización de residuos, que eso, bueno, pues es receptivo en las obras, la formación, todo esto siempre articulado en un sistema de gestión. Hay que decir que tanto en esto como en cualquier otro sistema, los sistemas de seguridad de la información, o el sistema de relaciones de trabajo colaborativas, o el sistema de medio ambiente, o el sistema de prevención, todos los sistemas siempre deben estar, muy recomendables, deben estar integrados en el gran sistema de gestión. Un sistema de gestión que llamamos de sostenibilidad, que es originalmente el sistema de gestión de la calidad que fue creciendo y que estableció las bases y es en el sistema en el que caben o en el que se pueden articular, en el que se pueden integrar el resto de sistemas. Esto facilita mucho y optimiza el empleo de recursos claramente. Con las normas con la estructura de alto nivel ahora mismo es muy fácil porque todas las normas de alguna manera te piden lo mismo y hablan de los mismos criterios y es fácil encajarlos en tu sistema de gestión. En este caso, en esta obra, para la ejecución se puso, era la primera, o sea que vamos a ver si esto es necesario o si podemos hacerlo sin este operario responsable, pero en este caso se puso un operario directamente dedicado a la gestión de residuos,
a ir por los tajos, ir viendo qué se hacía, qué se generaba, ir orientando a la gente, ir diciendo este contenedor es para esto, este es otro es para esta otra cosa, cuando es inevitable. Al final, pues como nos pasa a nosotros en nuestra casa muchas veces, por más concienciados que estemos, muchas veces un residuo acaba en el contenedor que no es el que debería, en el que debería estar, ¿no? Bueno, pues haciendo la separación, la segregación adecuada. En este caso sí se puso un operario responsable. Se establecieron por los contenedores que eran necesarios, los big bag con la estructura portante para que no se cayera, las papeleras donde hacía falta papeleras. No vas a pretender, o sea, si lo que pretendes es que el operario coja la radial y después de utilizarla, cuando se la ha gastado, camine 200 metros para tirarla y luego vuelva y siga trabajando, lo que vas a conseguir es que no se segregue adecuadamente que al final, bueno, pues acaben en un sitio en el que no deberían acabar los residuos. Se dispuso de una prensa para compactar en balas tanto los residuos de papel, cartón y plásticos como los envases metálicos para mejorar la valorización, para mejorar la gestión en almacenamiento y para reducir drásticamente los costes de transporte, porque claro, mucho menor volumen, mucho menor número de vehículos transportando de un lado para otro. Documentar la gestión de residuos con el porcentaje de valorización de cada uno de ellos, identificar y evaluar los registros legales. Esto ya os sonará más a sistemas de gestión ambiental. La sistemática de control interno y de seguimiento y medición de los procesos, incluyendo posibles situaciones de emergencia ambiental. ¿Qué pasa cuando algún tipo de residuo, principalmente aquellos peligrosos, pero no solo, sale de su sitio, tiene algún problema de fugas, tiene algún problema de vertidos? Sistemas de detección, corrección de registro de desviaciones, cuando algo no está funcionando bien, enterarse de qué es lo que no está funcionando bien, corregirlo por supuesto, pero analizar la causa y si es preciso establecer un proceso de mejora para que esto no vuelva a suceder, verificaciones internas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues con todo esto, una vez clarificado, empezamos a hacerlo pues con los registros necesarios para asegurar una adecuada sistemática y asegurarnos de que las cosas van haciéndose como se van a hacer. Para empezar, identificar y clasificar los residuos, saber de qué tipo son, qué fracciones vamos a considerar y qué es lo que vamos a hacer con ellos. Siempre que podamos, valorizaremos. Habrá algunos que sea mucho más complicado de valorizar y entonces lo que decidimos es eliminarlos. Eliminarlos siempre que es posible, insisto, no en vertedero. Siempre hay una fracción que va a vertedero, no hay más remedio, lamentablemente, pero en la medida que se pueda, pues la mejor opción o la mejor peor opción o la mala buena o como queráis decirla es la incineración, la valorización energética. Bueno, pues algunas pues es el destino que hay que darle. Una vez identificados, establecemos cuáles son los contenedores para cada uno de ellos. Se planifica dónde va cada uno, qué tipo de contenedor, si tiene o no acopio intermedio. Algunos no tienen acopio intermedio. Por ejemplo, las botas, el calzado de seguridad no tiene un acopio intermedio, te lo quitas y vas descalzo y luego tal, y luego ya lo llevarás al contenedor, sino que directamente va a donde tiene que ir. Y todo esto, una vez pensado y planificado, se documenta, se establece un planito para que todo el mundo sepa dónde están las cosas. No tienes que saberte y dónde estaba y dónde llevo ahora el aluminio, dónde llevo el plástico y dónde va. Bueno, pues hay un plano de organizar y ordenar las cosas. Una serie de recomendaciones, una guía separa los residuos y nos dice no los mezcles, utiliza los puntos de recogida habilitados indicados en el plano, mantén limpia la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de recomendaciones que aparecen ahí, el plano de residuos que es público y que todo el mundo conoce. Y bueno, pues se empieza a hacer, se empiezan a clasificar los residuos. Se separan por distintas maderas según cuál sea el tipo de madera y según cuál sea el posible uso, y los palés siempre que se pueda expuesto. Casi todas las cosas veréis que finalmente es que son rentables y cuando no lo son, bueno, pues vale, pues vaya la una por la otra, ¿no? No siempre, pero los palés, por ejemplo, son claramente rentables. Los palés, si los devuelves, te devuelven el dinero y en la medida en que puedas reutilizarlos, pues claramente hay que hacerlo. Y otros, pues acaban rotos, pues habrá que ver pues, cuál es el destino que se le da a los tablones. Contenedores de pequeño tamaño contenedores para residuos de pequeño tamaño, pues para eso se puede utilizar el Big Bag. Si hace falta, porque hay riesgo de vertidos o de posible contaminación del suelo, pues en zona impermeabilizada o zona más o menos protegida. Segregación siempre que sea posible y las cosas tan claras como sea posible y tan ordenadas como sea posible. El orden en la obra llama al orden. Los Big Bag, pues no así sueltos, sino en portasacos que primero aumentan la capacidad porque cabe todo y segundo da también una impresión de orden. Luego hay residuos que son claramente valiosos, son mucho más valiosos que la mayor parte
y bueno, pues eso es, claramente hay que aprovecharlo, ¿no? Pues el aluminio, por ejemplo, pues es una cosa por la que te pagan un buen dinero y hay mucha lata. Al final, en la obra, pues se fuma mucho, más de lo que se decía probablemente, pero también se toman muchas Coca-Colas y muchas bebidas, y hay muchos elementos de aluminio que son aprovechables. Bueno, pues vamos a facilitar las cosas, sobre todo aquellas que no son claras y directamente más rentables. Entonces vamos a facilitar eso, que se puedan recoger. Clasificar y todos los días hacer un repaso de qué es lo que hay en cada contenedor, asegurarse de que lo que hay en cada contenedor es lo que tiene que haber y segregar, separar aquello que pueda no estar donde debería. Algunos elementos que pueden ser más raros de ver en obra, pues en prensas. Esto empieza a ser menos raro, pero no es lo más común. Pero bueno, pues ahí está. Y una prensa es algo que me permite compactar primero los residuos de papel, cartón y plástico en balas, pero luego además me permite reducir enormemente el volumen de residuos y envases que de otro modo me costaría pues mucho gestionar. Fijaos simplemente en estas dos fotografías. La derecha es la T4, se la conocéis todos, de Barajas, pero la de izquierda es un lugar en el que, bueno, pues quizá por el volumen no hace falta una prensa y daos cuenta de lo que ocupan 4 latas y daos cuenta de cómo a la derecha, si no estuviesen compactadas, ¿cuántos camiones tendríamos que fletar? ¿Cuántos camiones tendrían que ir a vertedero para llevar todo eso? ¿Y cuánto nos ahorramos en no ya el coste de los camiones, no ya el tiempo, no ya en emisiones de los gases de efecto invernadero, producto de la combustión del combustible, cuando sé que al final puede haber distancia? Es que en cuanto a gestión, en cuanto a almacenamiento, en cuanto a menos veces que tengo que llamar, en cuanto a más tiempo que puedo tener el residuo en obra y por tanto ocuparme de otra cosa, es claramente rentable. A veces hay un coste inicial que amortizo en nada de tiempo, a veces en más tiempo y a veces no lo llego a amortizar, pero el resultado acaba siendo mejor. Bueno, pues en todo caso, en cada caso, tengo que valorar qué es lo que voy a hacer y en qué medida me interesa. Hay que tener claro también que no siempre interesa. O sea, las cosas hay que valorarlas, como digo, en cada caso. Y no vamos a aplicar con un criterio general todas las medidas en todas partes. Dependerá de los volúmenes. Hay un volumen, hay una masa crítica por encima de la cual claramente sí, una masa crítica por debajo de la cual claramente no, y una zona intermedia en la que tendré que tomar la decisión en función de distintas consideraciones, distintos componentes. Los plásticos tienen distinto destino según qué tipo de plástico sea, y entonces pues habrá que clasificarlos de una manera u otra, y habrá que ver dónde se ponen. Ahí aparece arriba el punto de recogida de la ropa usada. Bueno, pues la ropa usada no es que se genere una cantidad importante, pero como estamos hablando de que hay que reducir el destino de vertedero para el 95% de los tipos de residuos, pues la ropa es una de ellas, pues al menos el 95% de la ropa no debe ir a vertedero, pues habrá que separarla y habrá que ver qué se hace con ella y habrá que bueno, pues gestionarla adecuadamente. Otra cosa también poco habitual y poco frecuente en las obras, pues un compostador. Hay un comedor y bueno, pues resulta que con los residuos orgánicos adecuadamente separados, hace falta que también haya una segregación adecuada de residuos en el comedor. Los residuos orgánicos son compostables. Y bueno, pues se puso un compostador en la obra, se compostó y se generó pues un compost que luego sirvió en la propia obra, que podía ser utilizable directamente para trabajos de jardinería y recuperación y rehabilitación del entorno. Es algo que digamos que no es de lo más frecuente. Almacenar las cosas adecuadamente, separar lo peligroso, y peligroso son los dos conceptos, el residuo peligroso y el producto o la sustancia peligrosa. La sustancia peligrosa va por separado, pero en todo caso, bueno, es perfectamente aprovechable un mismo solado con los dos cubetos independientes, evitando en todo caso, cubriéndolos, que la lluvia solo faltaba, se mezclase con los residuos o las sustancias peligrosas, aparte de cubrirlo, pues impermeabilizando, cuidando, señalizando, identificando las cosas que hay que identificar y que es preciso. Dentro del sistema de gestión, como hemos dicho que tenemos que justificar un porcentaje de residuo que va a vertedero, pues el pesaje. ¿Qué sobra? ¿Qué no sabemos qué hacer o no podemos hacer nada? No está dentro de nuestras posibilidades con los recursos que hemos dispuesto y tiene que ir a vertedero finalmente. Bueno, pues hay una parte que se pesa y se gestiona. Se ponen contenedores para todos, contenedores
de madera, algunos son con los pales estaban más ordenados, otros menos, con el contenedores de metales, contenedores de plásticos. Bueno, pues aquí una foto de la bañera, el transporte de la madera. La placa de yeso, que también es algo relativamente difícil de reciclar, hay que buscar el gestor adecuado y hay que asegurarse que el gestor lo gestione efectivamente, no es una cosa de las más baratas. Y ya, yo estoy llegando ya al final. ¿Cómo vamos de tiempo? Siempre me paso. No, parece que no hay más. Hay 10, se supone que acababa. Me quedan 2 transparencias realmente. Sí, perdón. No. Que continúa sin problema. Vale, sigo entonces. Con las 2 últimas transparencias que ya simplemente un poco de reflexión. Bueno, esto que os contaba es la experiencia de Residuo Cero, un certificado, digamos, singular, que yo creo que está bien. Nos ha servido, entre otras cosas, para ver cómo se hace, ver qué se hace y ver cuál es el resultado. Nos ha servido para elaborar una serie de guías básicas, de guías de funcionamiento para las obras, y con las conclusiones, con las buenas prácticas, con aquello que hemos aprendido, hemos hecho un documento que se ha repartido a las obras y que ha pasado a ser forma o modo de funcionamiento dentro de esas obras que reducen enormemente los residuos generados. Es decir, que eso ha mejorado sustancialmente. Pero además nos ha servido para darnos cuenta de que es rentable. Es decir, ese tipo de medidas que supone en ocasiones no consumir un determinado recurso o no tener que comprar determinados materiales, o no tener que, si algo que te sobraba no lo tiras, lo que sucede es que, para empezar, no pagas ni el transporte, ni el canon de vertedero, ni al gestor que tiene que utilizarlo, eso por una parte. Pero por otra, si no lo tiras es porque lo reutilizas, te sirve para no tener que hacer un préstamo, para no tener que excavar no sé dónde y traer las tierras, te sirve para volver a utilizar las cosas que en principio puedas utilizar. Medidas que hemos, una de ellas os la he comentado a la que veíamos las fotografías, medidas que hemos implementado y que son directamente rentables, pues por ejemplo el tema de la prensa. Una prensa como machacadores portátiles es algo que ponemos con cada vez más frecuencia en nuestras obras. Si lo que nos sobra producto de demolición lo podemos machacar y lo podemos utilizar de nuevo como árido, claramente estamos evitando el vertedero con sus costes y sus transportes, y claramente estamos evitando el préstamo o la compra de tierras o material o áridos o lo que nos pueda hacer falta. La prensa, que decía, la prensa claramente estamos reduciendo, pero muy, muy sustancialmente, el coste del transporte y del vertedero, porque en el vertedero me cobran por volumen ocupado en el vertedero, y ahí lo que voy a utilizar es una prensa que me va a costar lo que sea y que en 2, en 3, depende del volumen de generación, en 5 meses he amortizado claramente, y a partir de ahí es todo beneficio neto. O sea que medidas de estas, muchas de ellas no son directamente rentables, pero muchas de ellas sí. Y el balance final sale rentable. Es decir, hacer las cosas bien en este caso sí sale rentable. Entonces, ¿por qué no se hace? ¿Qué es lo que está pasando? Esto es una encuesta que se hizo a una serie de empresas respecto a la economía circular, respecto a cuáles eran los principales obstáculos que encontraban para entrar dentro de esa dinámica de economía circular. Y bueno, y estos son los resultados. Pues por comentar alguno, y no son falsos, todos ellos se dan, pero muchas veces se dan por desconocimiento u otras por resistencia al cambio del que hablaba. Me importa destacar el último de todos, el de abajo, que resulta que es el menos señalado como un obstáculo, que es que nos faltan soluciones técnicas. No hay tecnología. Bueno, pues no es verdad. Y de hecho, cada vez somos más conscientes de que no es verdad. De hecho, como veis, es el menos señalado porque sí que hay soluciones. Sabemos hacerlo casi todo, somos suficientemente buenos, ya hay tecnología, ya podemos hacer las cosas de la mejor manera posible. No se trata de eso, se trata muchas veces de la dificultad de establecer una nueva dinámica de funcionamiento, de la dificultad, esta sí que puedo deciros que existe porque la hemos sufrido precisamente en esta obra, pero es una dificultad que se salva 1, 2, 5 veces y a partir de ahí deja de serlo. Es la dificultad para encontrar los destinos adecuados para los distintos residuos, porque los residuos
bueno, pues no pueden ir a cualquier parte. A vertederos sí pueden ir todos, claro, esa es la manera fácil, pero se trata de justamente lo contrario. Y encontrar el destinatario, encontrar el gestor adecuado y además el óptimo, el que esté más cerca y además el que sea el más barato y que te ofrezca mayores garantías y que te dé mejor servicio y que naturalmente te dé todos los justificantes y acreditaciones de que las cosas se están haciendo correctamente. Para todos los residuos, pues no siempre es fácil. Hemos trabajado con ONGs, hemos trabajado con digamos, actores no al uso, no los más habituales para todo tipo de residuos. Y esta búsqueda, bueno, pues tiene que hacerse además es un tema, digamos, dinámico, es un tema que va cambiando, aunque tengas, desde luego va cambiando geográficamente, pero en la misma zona, aunque tengas obras en la misma área geográfica, es que esos actores van cambiando también, van apareciendo y desapareciendo, van encontrando nuevas soluciones, van dedicándose a más cosas o cerrando líneas de actividad. Bueno, pues ese tipo de cosas es algo que cuesta y que ha supuesto una pequeña traba. El trabajo con los subcontratistas también, porque puedes concienciar a tu gente, pero luego llega el que te va a hacer no sé cuántos y hace lo que le da la gana. Bueno, pues el trabajo con los subcontratistas de concienciación, de formación, de sensibilización es también fundamental. Es algo que también cuesta y cuesta desde dos puntos de vista. Cuesta porque cuesta darle la formación, pero cuesta porque cuesta conseguir que se te siente o que te quiera escuchar el tiempo suficiente como para enterarse de qué va, para saber lo que tiene que hacer, para participar, para implicarle en el proyecto. O sea, son dificultades, dificultades que se dan y que se van a seguir dando durante mucho tiempo. Insisto en que es una transición lenta en la que al final pues vamos a acabar ganando, pero no está hecho y además, pese a que sea rentable, no es evidente que se vaya a hacer. Es importante, yo creo que sí es evidente que se vaya a hacer, perdón, rectifico y me desdigo. Es evidente que se va a hacer, yo creo que esto no tiene vuelta atrás, esto va a ser así, pero no se va a hacer solo, es decir, que es algo por lo que hay que trabajar. Ahora mismo ya no es una cosa que digas, voy a sacar pecho y voy a ser circular, ya no es una opción. Es una opción sacar el certificado de residuo cero. Bueno, pues lo puedes sacar o no. Que lo saques, pues te da de alguna manera credibilidad frente a terceros, frente a administraciones, frente a clientes, frente a partes interesadas, frente a la sociedad. Pero si no lo quieres, no lo sacas. Ahora, lo que no es una opción es lo haces o no lo haces. No, ya no vale el no lo haces. Puedes no hacerlo todo, pero tus residuos no pueden acabar en una cuneta y no puedes tirarlo todo y no puedes gestionar mal y no puedes emitir más allá de lo que... Porque es que no te lo admite la sociedad, no te lo admite el cliente, no ganas concursos, en las licitaciones no tienes puntos, no puedes justificar. Si no puedes justificar, si no puedes decir que estás haciendo las cosas bien, si no las puedes hacer bien, no las vas a hacer. También es claro que concienciarse es importante saber qué es rentable, que es un primer mensaje que me gustaría lanzar. ¿Qué es rentable? Significa que requiere esfuerzo. Pero bueno, lo rentable muchas veces lo requiere. Hay cosas que son rentables simplemente mirando para arriba y viendo cómo cae el agua de lluvia y otras en las que para conseguir un resultado hace falta un esfuerzo. Esto es rentable, pero hace falta un esfuerzo. Hace falta saber que es rentable, hace falta querer hacerlo, hace falta tener una conciencia, hace falta ser sensible y saber que hay unos objetivos de desarrollo sostenible, que hay unas necesidades sociales, ambientales, que estamos en un mundo en el que hay una gran crisis económica, esta pandemia como que ha cambiado cosas, que las cosas no pueden seguir haciéndose como se han estado haciendo hasta ahora, que hay que cambiar algo, hay que cambiar mucho, que hay que cambiarlo deprisa, pero no basta con saber que hay que hacerlo, hace falta saber que hay que hacerlo y cómo hacerlo, plantearte de alguna manera una estrategia. Lo que os he contado es un poco, bueno, pues un esbozo, 4 ideas de una posible estrategia, pero hay más. Lo que sí es que hay que tener una, hay que saber qué quiero hacer y para llegar a hacer lo que quiero hacer, establecer unas pautas, unos caminos, unas actuaciones. Tengo que planificar, tengo que saber hacia dónde ir. Ser consciente de que existen los conocimientos en casi todo, en casi todo. En aquello que no existe, podemos y estamos trabajando. Estamos en un montón de proyectos de I+D+I, donde hay muchas cosas que nos faltan, pero las cosas que nos faltan no suelen ser excusas. Lo más gordo, digamos que sí sabemos cómo hacerlo, a veces todavía no es rentable. Bueno, esto hay que luchar por cambiarlo, estamos en un camino. Esto no está conseguido, pero vamos hacia allá. Tenemos que propiciar la existencia de un mercado para los residuos de construcción y demolición, para los residuos en general que generamos en las obras.
y facilitar su empleo. Es una llamada a la administración que sí está muy sensibilizada, cada vez está facilitando más y a marchas forzadas el empleo de los residuos que se generan en las obras y está eliminando las trabas para su utilización. Pero además de eso hay que potenciar un mercado de residuos, hay que potenciar un mercado de gestores, hay que potenciar un lugar, un destino para aquello que nos sobra y que no podemos utilizar directamente o que debe ser utilizado porque es claramente un recurso, es un valor y no podemos permitir que pierda. En definitiva, esto de la economía circular no es, lo decía al principio y acabo con ello, no es un tema de residuos, es algo más, es mucho más. Al final todo está siendo mucho más, si nos damos cuenta, cuando hablamos de la información no financiera, cuando hablamos de la sostenibilidad, cuando hablamos del cambio climático incluso, que parece que hablamos solo de CO2, hablamos de muchas más cosas. Está todo tan vinculado, está todo tan cerrado, tan metido en un mismo concepto, que no es posible ahora hablar de una cosa y no de las demás. Todo está dentro de lo mismo. La economía circular ahora mismo yo diría que hay dos temas principales, cambio climático y economía circular. El tema es esto de sostenibilidad de medio ambiente, cambio climático y economía circular. O cambio climático y economía circular. Y es de lo que se trata. Pero al final podríamos hablar de una sola cosa, que no sé cómo la llamaríamos, pero es todo lo mismo y todo está relacionado y hay que tener en cuenta todo. Y no hablamos de residuos, como decía, sino hablamos de que cuando reducimos residuos, reducimos transporte, reducimos emisiones y consumo de combustible y reducimos espacio ocupado y alargamos la vida del vertedero y aumentamos la resiliencia de las infraestructuras y aumentamos su resistencia y su capacidad de soportar posibles eventos climáticos extremos y posibles episodios de no sé qué. Y estamos hablando de un solo concepto que no es el concepto al uso o el de toda la vida, sino que es algo más, algo en lo que yo creo que afortunadamente sí hemos avanzado mucho, en lo que creo que sí hay una cada vez más elevada y rica conciencia por parte de la sociedad al respecto, pero bueno, pues se trata de que terminemos de meternos, de que seamos nosotros motores. Los ingenieros de caminos, el sector de la construcción es un sector que tiene muchísimo que decir en esto. Resulta que, bueno, ya hemos visto que somos uno de los sectores estratégicos, resulta que manejamos millones de metros cúbicos de cosas, de todo, generamos volúmenes enormes, no somos los más contaminantes del planeta, ni mucho menos. Nuestros residuos afortunadamente son en su inmensa mayoría inocuos, digamos, son residuos inertes, residuos que tienen poco peligro, pero son muy voluminosos y sí es un problema el qué hacemos con ello y dónde lo hacemos y cómo lo hacemos. Y sí es un problema el consumo de recursos, porque consumimos una enorme cantidad de recursos. Y en el diseño sí es un problema la optimización del uso posterior, que sí tiene un gran consumo y una gran capacidad de contaminación y de emisiones. Y somos un sector, por tanto, clave en todo esto. Somos un sector que debe estar muy implicado, que debe estar muy concienciado, que tenemos una gran responsabilidad. Los que estamos aquí en la Escuela de Caminos es un privilegio volver a la Escuela de Caminos, aunque la verdad es que nunca me he ido, pero me encanta poder compartir esto con vosotros porque creo que sois los receptores adecuados, creo que sois los que vais a escuchar o los que sois conscientes de que tenéis un enorme papel, una gran responsabilidad, es lo que decía Spiderman, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, pues tenéis un gran poder, tenéis una capacidad de actuación que no la tiene la población en general, la gente con la que os vais a cruzar por la calle, la gente que es cajero no sé dónde, o contable no sé qué, o dependiente no sé dónde. Hay mucha gente y toda la gente es igual de valiosa como persona, pero a la hora de establecer una economía circular, vuestro papel es mayor, es más, digamos, vinculante, es más influyente en el resultado. Tenemos, como digo, una gran responsabilidad y bueno, pues bueno es que seamos conscientes de que la tenemos, de que esa responsabilidad es nuestra y bueno es que hagamos con ella lo mejor que seamos capaces de hacer. Y aquí lo dejo. A partir de aquí ya estoy encantado, siempre habría estado encantado, pero como veis, y además ya lo decía al principio, mi experiencia es que se me interrumpe poco, probablemente porque hablo muy deprisa y no dejo los huecos, ¿no? O sea, la culpa claramente es mía, pero bueno, en cualquier caso, hasta aquí. Y a partir de aquí ya lo que me digáis, estoy a vuestra disposición. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio. Yo creo que podemos abrir el turno de preguntas y lo que voy a hacer, que no lo hemos hecho en otras ocasiones, es lanzarme yo primero a hacer un par de preguntas y eso espero que anime también a la gente que está en sus casas o a la gente que está aquí en el aula
Incluso seguro que Francisco tiene algún comentario que hacer y alguna aportación interesante. Yo quería simplemente, he notado a lo largo de la conferencia una serie de preguntas que quería trasladarte y la mayor parte de ellas las has ido contestando a medida que lo ibas presentando. Y en primer lugar, quería felicitaros a ti y a la empresa por este tipo de iniciativas que son fundamentales para preservar el medio ambiente. Y parece, somos un poco cansinos ya, pero es que realmente es una responsabilidad importante y es una responsabilidad de todos. Y la pregunta es que, bueno, es un poco reflexión, pregunta, posiblemente no mucha gente sea consciente de los esfuerzos que hacéis, que hace en este caso el FCC, por no generar residuos o por reciclar o por reutilizar. En este sentido, la pregunta es, ¿se hace algún esfuerzo por parte, me refiero a las administraciones, incluso a los clientes, para que se distinga a las empresas que aplican estas buenas prácticas de las que no lo hacen? ¿Hay alguna... ¿Cómo podría fomentarse este tipo de actividades o penalizar a quien no las haga? Ya, sí, vamos a ver, yo creo que claramente hay dos ámbitos diferentes, son el internacional y el nacional, y voy a hablar de los dos como muy diferenciados, y es que en el internacional, bueno, en todas las licitaciones, en los esquemas de valoración de las ofertas, siempre aparece sistemáticamente, estos conceptos aparecen sí o sí, y además aparecen no, y prometo que voy a ser bueno y reciclaré, sino, oye, dime en tus obras anteriores cuánto has conseguido reciclar, cuánto has generado, cuántas toneladas de CO2 has emitido para tantos metros cúbicos de hormigón colocados, y eso puntúa directamente. O sea, hay que hacerlo bien y hay que tener justificación de aquello que has hecho bien, porque eso cuando lo estás contando te lo están valorando sí o sí. En la inmensa mayoría de los países, en el extranjero, en Europa está pasando muchísimo, en América también nos está pasando. Eso es una cosa que es sí o sí. Pero en España lo que sucede es, he hecho pero el pero quizá no es un sin embargo. La diferencia quizá está en que es muy fácil que cuando un cliente esté sensibilizado, lo sensibilices. Quiero decir, por ejemplo, hemos obtenido el certificado de residuo cero. Entonces somos la única constructora que lo tiene y es un certificado que suena muy bien. ¿Qué sucede? Pues cuando en Madrid Norte, en una actuación urbanística impresionante, se empieza a trabajar, concienciados ya, lo que quieren es ver qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, nos llaman y tenemos grandes y largas reuniones con ellas en las que les contamos esto mucho más en detalle, les ayudamos a preparar su plan y en su plan de obra va a aparecer todo este tipo de criterios y residuos y criterios de gestión de residuos casi de oficio. O sea, no van a sacar ese certificado aunque están pensando solo, pero si no se lo sacan, de luego sí van a hacer casi todo lo que nosotros hemos hecho. Esta relación con el cliente, contarle cómo lo hemos hecho, oye, nosotros sabemos hacerlo, directamente es una aproximación al cliente que es muy valiosa. Pero tiene razón, probablemente debería fomentarse aún más la valoración objetiva en los pliegos de este tipo de cosas. Que no digo que no aparezcan, muchos sí aparecen, somos cada vez más, entre comillas, europeos. Esto suena como muy viejuno, pero es verdad que lo somos. Estamos acercándonos cada vez más a esos criterios de valoración. Pero bueno, pues como todo y como decía al principio, falta, o sea, queda camino todavía. Muchas gracias, Antonio. Francisco, ¿quieres añadir algo más antes de que me pase con... No, yo quería, también agradecer a Antonio esta lección, digamos, este curso, quizá que ha sido más que una lección porque ha sido mucha información, pero a mí me ha hecho reflexionar, fíjate, quizá una cosa un poco marginal, cuando has comentado la importancia, primero de la estrategia española de la economía circular, que no sabía yo que existía, y pues voy a mirarlo con más detalle, pero sobre todo cuando es lo de la construcción 4.0 y cómo la digitalización también es un base importante. Entonces, digo, joder, pues entonces el BIM, que estamos aquí nosotros potenciando mucho y demás, esto es un elemento que realmente está ayudando al medio ambiente si seguimos potenciando totalmente esas cosas. O sea, ese aspecto de BIM no lo había visto, vamos, no lo había meditado o no lo había exteriorizado al menos, ¿eh? O sea, eso es lo que me ha gustado, ¿eh? No sé, ¿que esto hace algún comentario sobre ello? Pero sí, no, absolutamente. O sea, la digitalización, el BIM,
va a cambiar, ya lo sabemos, la forma de construir en España. O sea, todo va a ser distinto. BIM cambia el sector de la construcción, pero integralmente, y tiene unas componentes técnicas y de eficiencia y de todo, y de colaboración con clientes y con proveedores, pero ambientalmente tiene un potencial enorme por aquello de que todo aquello en lo que históricamente nos hemos ido equivocando, ahora podemos seguir equivocándonos, porque por más que haya máquinas que incluso piensen y planifiquen por nosotros, la máquina también se equivoca, pero podemos equivocarnos con tranquilidad, que no pasa nada, que no generamos residuos, que no nos hemos gastado el dinero, que no hemos llevado allí gente, materiales, y yo creo que eso sí que bueno, eso yo creo, eso ayuda muchísimo, tanto en la planificación como en la ejecución y como en la gestión y explotación posterior. Sí, eso yo... Eso, y se es cada vez más consciente. Y de hecho, en el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, en el Green Deal se habla de 3 cosas. He dicho yo al final de la presentación que habréis oído hablar muchísimo de economía circular y calentamiento global. Calentamiento global y economía circular. No, el Green Deal habla de 3 cosas. Habla de calentamiento global, habla de economía circular y habla de digitalización. Estamos hablando del Green Deal, o sea, estamos hablando de cuál es la estrategia verde europea para esa transición, este cambio hacia una nueva sociedad más sostenible. Y son 3 principios, son 3 pilares en los que se apoya. Y de los 3 es, ya digo, circular, calentamiento global y digitalización. Está ahí, claramente. Sí, sí. No, pues eso ha sido. Muy bien. Voy a... No sé si hay alguna pregunta de los alumnos. ¿Una pregunta? Seguro que tenéis alguna de dudas. ¿Preguntamos nosotros a vosotros? Bueno, pues mientras pensaba alguna pregunta, también había mi otro comentario, porque además el otro día también tuvimos una charla de Valentín Alfaya, de Ferrovial, y posteriormente ha salido una noticia en la prensa que a mí me llamó la atención, porque otra empresa constructora, vamos, digo el nombre, Acciona, había presentado un plan de sostenibilidad y la noticia era que habían subido un 3 y pico % sus acciones por presentar ese plan de sostenibilidad. O sea, que quiero que los alumnos se den cuenta que, aparte de ser rentable en la obra, es que a las empresas, digamos, en su masa social o su valor, es importante el difundir esa importancia. Eso que estás diciendo de residuo cero, pues no, pues eso creo que... Sí, no, claramente. Es una estrategia de supervivencia. O sea, te hace más valioso, es decir, que subes efectivamente en tu cotización o subes en tu valor como empresa, pero es que más que nada te hace superviviente. Si no lo tienes, vas a desaparecer. Ahora mismo, bueno, pues todavía quedan coletazos de una época anterior que ya no va a ser más. O sea, ya no, se acabó de alguna manera lo que fue, se acabó la tolerancia con muchas cosas y empezamos una época en la que se nos va a exigir. La sociedad no va a permitir que un operador contaminante o que no respete los derechos humanos. Tenemos casos históricamente muy notables y muy significativos, pero esto es cada vez más, es un must, es una cosa que tienes que hacer. Sí, te hace más valioso, sin duda. Pues nada, muchas gracias. Voy a llevar el micrófono aquí al auditorio un momento, que hay una pregunta. Buenos días. Le quería preguntar, porque lo que es el BIM, ya se nos ha comentado un poco en la escuela y tal, pero respecto al tema de digitalización, lo que es la robótica, los drones que comenta usted, ¿cómo puede mejorar eso, lo que es cómo puede reducir el impacto con el medio ambiente, todo ese tema? El tema de la robótica, de la impresión 3D, todo ese tipo de cosas, dices, ¿no? Sí, eso es. Claro. O sea, es un poco, seguramente en algún momento habéis dado, si no lo acabaréis dando porque os acabáis encontrando con ello, el tema del Lean y de la optimización de los recursos y de no tener un stock más allá de lo que es estrictamente necesario
y de no ocupar espacio de almacén y de no fabricar cosas que finalmente pueden utilizarse o no y de todo lo que sea, digamos, bueno, de esto sí que seguro que habéis oído hablar y de las tiendas de ropa que lo que te mandan es con tu impresora 3D el fichero para que te imprimas tu traje o tus zapatos o tus cosas en casa, ¿no? Si la obra puede fabricarse a medida, aquello que necesita y fabrica exclusivamente aquello que necesita y lo fabrica para sí, todo lo que sea mecanizar, automatizar, reducir aquello que no necesitas y hacer solo lo que necesitas para el lugar donde lo necesitas, que además, como lo fabricas tú directamente con tu impresora 3D, es exactamente lo que te hace falta. Esto, que requiere todavía mucho desarrollo y que tiene un gran recorrido por delante, esto claramente significa que vas a hacer y vas a gastar solo lo que necesitas hacer y solo lo que necesitas gastar. Esto es claramente optimizar. Todo lo que sea robotización, todo lo que sea naturalmente con un control humano y hay una componente de personas y hay un debate que también creo que está sesgado y que sería interesante porque no vamos a entrar ahora en cuanto al empleo y en cuanto a las personas, pero todo lo que sea robotización y mecanizar y hacer que una máquina haga el trabajo pesado y en todo caso el trabajo repetitivo y el trabajo que bueno, pues como siempre igual, si lo hace la máquina es más fácil que se reduzcan los errores, que se reduzcan las necesidades de control, porque la propia máquina controla o porque la máquina que está al lado de la máquina controla, eso es claramente tendente a economía circular, mejores calidades, menor consumo de recursos, menores residuos generados al final, optimización de la actividad, en definitiva. ¿Una pregunta más? Muy bien, pues justo estamos en hora. Son las 1:30 exactamente ahora. Antonio, ahondo en los agradecimientos. Ha sido un privilegio tenerte 2 horas aquí trasladándonos tus conocimientos y esperemos que esta comunicación, que esta relación entre la empresa y la universidad, en este caso FCC y la Escuela de Caminos de Santander, siga siendo tan próspera como lo es hasta ahora. Muchísimas gracias. Sin duda, el placer ha sido mío y el agradecimiento es mío. Gracias a vosotros. Hasta pronto a todos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Vale, pues nada, damos por concluida la sesión de hoy y ya habéis pasado la lista, disculpadme, me la firmáis ahora en un minuto. Si queréis la dejo ahí al salir, la firmáis. Muchas gracias por hasta ahora.